La mujer embarazada no dejaba de abofetearse la cara. Luego se echó un vaso de agua helada por encima. Resultó que su mejor amiga, Soen, le había dicho que estaba embarazada de su marido, que había acudido corriendo. Arrastró a la desconsolada Ji-yoon de vuelta a casa. Ji-yoon se aferró a un atisbo de esperanza y exigió saber si era cierto. In-woo se arrodilló y suplicó a su esposa que lo perdonara, diciendo que solo había sido un accidente. La abrazó y le declaró que solo la había amado a ella en toda su vida. Ji-yoon empujó al hipócrita y le exigió que se marchara inmediatamente. Con el corazón roto, se tambaleó hasta el dormitorio. Al enterarse de la crisis de Ji-yoon e In-woo, la intrigante Soeun se acercó al padre de In-woo, propietario de un chaebol. El presidente Wu expresó su absoluto desprecio por sus métodos despiadados. Soeun se arrodilló y le suplicó que le permitiera unirse a In-woo. Afirmó ser experta en asuntos legales y conocer el reciente y problemático proyecto del presidente. Prometió ayudarle a superar la crisis, sin importar el coste. El presidente Wu se dejó convencer por las palabras de Soeun. Sin embargo, su triunfo duró poco, ya que le sobrevino un dolor abdominal insoportable. Un hilo de sangre le corría por la pantorrilla. El hijo que esperaba con In-woo finalmente no pudo salvarse. El tiempo pasó rápidamente y transcurrieron 6 años. El programa de Ji-yoon se emitió a nivel nacional como un evento festivo, mientras acompañaba a Soeun a una revisión médica. In-woo vio a un niño pequeño que le entregaba flores a Ji-yoon y la abrazaba, lo que le provocó una oleada de emociones. Para entonces, el hijo de Ji-yoon había crecido y tenía un marido devoto. Justo cuando Mino fue al aparcamiento a buscar el coche, Ji-yoon se dio cuenta de que tenía manchas de sangre en la ropa. Tras ser trasladado urgentemente al hospital y someterse a varias pruebas, el diagnóstico preliminar del médico fue que se había esforzado demasiado durante el ejercicio. Los resultados detallados tardarían varios días. El corazón ansioso de Ji-yoon finalmente se tranquilizó. Desde su anterior aborto espontáneo, Soeun no había podido volver a quedarse embarazada. Sin embargo, los resultados de las pruebas mostraron que aún no estaba embarazada. Mientras la familia Ji-yoon esperaba el ascensor, se encontraron de frente con In-woo y Soeun. La situación fue muy incómoda. El instinto paterno hizo que In-woo reconociera al niño que tenía delante como su propio hijo de un solo vistazo. In-woo observó la figura de su hijo alejándose, instintivamente queriendo seguirlo, pero Soeun lo detuvo. Ji-yoon no dio ninguna explicación, instándoles a marcharse. Soeun regresó a la empresa y fue a la oficina de su suegro. El presidente Wu ya se había enterado de su infertilidad. Le ordenó a Soeun que recuperara al hijo de Ji-yoon a cualquier precio para asegurar la herencia familiar. Al día siguiente, Ji-yoon visitó el hospital, donde el médico le dio una noticia devastadora. Al niño le habían diagnosticado leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Sin embargo, las pruebas revelaron que el tipo de sangre de Ji-yoon era incompatible. Sin otra opción, se puso en contacto con el padre biológico de su hijo, In-woo. Sin embargo, Soeun vio el mensaje y lo borró sin pensarlo 2 veces. Al no recibir respuesta, Ji-yoon volvió a llamar a la oficina de In-woo. Al escuchar la llamada de su exmujer por primera vez en 6 años, In-woo salió corriendo y llegó a la cafetería acordada. Solo entonces se enteró de que su hijo tenía leucemia. Ji-yoon esperaba que él fuera al hospital para comprobar si su médula ósea era compatible con la de su hijo. Mientras tanto, Soeun se enteró por un subordinado de que In-woo se había marchado apresuradamente. Intuyendo que algo no iba bien, vio a In-woo y Ji-yoon caminando juntos. Se apresuró a seguirlos, pero solo vio cómo se alejaban en coche. Después de donar sangre en el hospital, In-woo tendría que esperar varios días para conocer los resultados. Llamó a un taxi para volver a la empresa, pero allí se encontró con Soeun esperándola. Soeun se declaró la actual esposa de In-woo y advirtió a Ji-yoon que se mantuviera alejada de su marido. Ji-yoon replicó que In-woo era el padre del niño, un hecho inalterable. Soeun amenazó con reclamar la custodia. Era bastante experta en este tipo de batallas legales. Resultó que, durante la reunión familiar anterior, su suegro, un magnate, había declarado abiertamente su intención de quedarse con el niño como su heredero. Ante tal descaro, Ji-yoon decidió que no podía tolerarlo más. Declaró sin rodeos: los culpables nunca serán perdonados. Varios días después, llegaron los resultados de las pruebas de In-woo. El médico confirmó que el tipo de sangre seguía sin coincidir con el del niño. Ji-yoon suplicó desesperadamente al médico que encontrara otra solución. El médico sugirió que concibieran otro niño y utilizaran la sangre del cordón umbilical para el trasplante. Al oír esto, la pareja intercambió miradas de asombro. Consumida por la rabia, Ji-yoon se desmayó. In-woo la llevó rápidamente a buscar al médico. Contemplando a Ji-yoon inconsciente, In-woo recordó sus dulces recuerdos del pasado. Por desgracia, nada volvería a ser igual. En ese momento, Soeun llamó para preguntarle dónde estaba. In-woo se limitó a decir que estaba en el hospital y colgó. Cuando regresó a la sala, la cama estaba vacía. La enfermera le informó de que Ji-yoon había sido dada de alta. In-woo se dio cuenta de que su exmujer aún no lo perdonaba. Ahora estaba lleno de remordimientos. Agotada física y mentalmente, Ji-yoon fue a la tienda de costura de su madre. Buscando consuelo, fue reprendida por su madre.
que siempre había desaprobado su divorcio. Hyeon no pudo más que marcharse, sintiéndose completamente desolada. Su madre la persiguió, exigiéndole saber qué le pasaba. Hyeon se limitó a decir que el niño estaba enfermo, sin atreverse a mencionar que se trataba de leucemia. Su madre volvió a regañarla, diciéndole que solo se preocupaba por el trabajo y descuidaba a su hijo. En lugar de venir aquí a llorar, deberías volver y pasar más tiempo con tu hijo, le dijo, con el corazón roto y desesperada. Las lágrimas de impotencia corrían por el rostro de Hyeon. Visitó el centro de donación de médula ósea, pero seguía sin encontrar un donante compatible. Al día siguiente, Soeun amenazó a Hyeon con una batalla por la custodia. Exigió a Hyeon que transfiriera la tutela a In-woo. Naturalmente, Hyeon se negó a entregar a su hijo a esa mujer desvergonzada. Soeun la provocó sin descanso con burlas. La tonta de Hyeon volvió a caer en la trampa. Ese día, Hyeon se estaba preparando para una ceremonia de entrega de premios. Su agente entró corriendo, nervioso. Resultó que Soeun había sacado de contexto las palabras que Hyeon había dicho el día anterior y las había publicado en internet. Esto sumió a Hyeon, una figura pública, en un torbellino de opinión pública. Su agente la instó a emitir un comunicado explicando la situación, pero Hyeon se negó a involucrar a su exmarido en el asunto. Prefería asumir la responsabilidad ella sola. Al enterarse de esto, la hermana de In-woo humilló profundamente a Soeun. Soeun tampoco era de las que se dejaban intimidar, e inmediatamente respondió. In-woo escuchó su discusión desde fuera de la puerta. Se enfrentó a Soeun y le exigió saber por qué estaba haciendo eso. Soeun afirmó que eran órdenes de su suegro, por lo que no le había quedado más remedio que obedecer. In-woo le advirtió que cualquier otra acción similar significaría el divorcio. Con eso, dejó atrás a Soeun y se marchó. Al ver cómo las luces traseras del coche de su marido se alejaban, Soeun sintió una oleada de pánico. In-woo pasó todo el trayecto intentando ponerse en contacto con Hyeon, pero su teléfono seguía sin estar disponible. Solo después de recibir un mensaje de texto se apresuró a ir al hospital. Resultó que la niña había vuelto a desarrollar neumonía y la habían ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Al ver a Hyeon llorando amargamente en el interior, In-woo se sintió abrumado por el remordimiento. En ese momento, el marido de Hyeon también llegó al hospital. Estaba lleno de hostilidad hacia la presencia de In-woo, y procedió a reprender a la familia de In-woo por iniciar un proceso de custodia mientras la niña estaba enferma. In-woo solo pudo ofrecer repetidas disculpas. En ese momento, la madre de Hyeon llegó muy alterada. Al ver a su antiguo yerno, le lanzó una avalancha de insultos antes de que Mino la apartara, no sin antes escupirle en la cara a In-woo. Llorando, la madre reprendió a su hija. Hyeon juró que salvaría al niño. Sin embargo, ninguno de los dos padres biológicos era compatible con su grupo sanguíneo. ¿Dónde se podía encontrar un donante de médula ósea adecuado tan repentinamente? Afortunadamente, el cielo se apiadó y el niño en coma superó la fase crítica. Aferrándose a la mano de su hijo, Hyeon tomó una decisión en silencio. Buscó a In-woo, que había velado toda la noche. Le dijo que había seguido el consejo del médico, debían concebir otro hijo juntos. Así, utilizando la sangre del cordón umbilical, podrían salvar al niño. Arriba, Mino presenció por casualidad esta escena. Cuando bajó las escaleras, Hyeon había desaparecido del banco, buscándola frenéticamente. Finalmente la vio en la sala de obstetricia. Ella pidió información a una enfermera y se marchó. Mino se acercó y obtuvo una copia él mismo. Al abrirla, se dio cuenta de que era un folleto sobre la inseminación artificial. Una ola de amargura invadió a Mino. Angustiado, regresó a la sala. Hyeon sintió una punzada de culpa al ver a su marido, In-woo, que no había vuelto a casa en toda la noche. Regresó. Su hermana le instó a que les contara a sus padres y a su esposa la enfermedad del niño, pero In-woo no quería hacerlo. En ese momento, Soeun salió corriendo emocionada, diciendo que habían llamado del centro de terapia y que había esperanzas de que estuviera embarazada, pero In-woo no mostró ninguna reacción. Respondió de forma superficial y volvió a su habitación. Soeun lo persiguió, exigiéndole que buscara en su conciencia y le explicara por qué no podía pronunciar una sola palabra amable. En medio de su discusión, los padres Chaebol enviaron a una criada para que los llamara. Resultó que el suegro se quejaba de que Soeun no había actuado con decisión, instándolos a acelerar el proceso judicial. Insistía en ver antes a su primer nieto. Aunque In-woo insistió repetidamente en la enfermedad del niño, Soeun persistió en decir tonterías. Sin otra opción, la hermana de In-woo habló en nombre de su hermano y reveló la verdad. Al regresar a casa, Mino sacó un folleto sobre inseminación artificial. Si realmente sigues adelante con eso, nos divorciaremos inmediatamente. Luego arrojó el folleto al sofá y se marchó furioso al dormitorio. Hyeon se apoyó suavemente contra la espalda de su marido y le confesó que no podía vivir sin el niño. Mino le preguntó, entonces, ¿qué significaba para ti el segundo hijo? ¿Era justo tenerlo solo por la sangre del cordón umbilical? Pero a Hyeon ya no le importaban esas cosas. Para salvar a su hijo, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Mino empujó a Hyeon y le espetó, si quieres un hijo, ten uno conmigo. Sin embargo,
Su súplica entre lágrimas le hizo recobrar el sentido común. La dura realidad de su dilema redujo al hombre a un llanto amargo. Mientras tanto, la intrigante Soeun intuyó que algo no iba bien, sabiendo que su hijo tenía leucemia. ¿Por qué su marido no había sucumbido a la desesperación? Durante una conversación informal con sus compañeros de trabajo, se enteró de que los hermanos que compartían los mismos padres tenían más posibilidades de ser compatibles para un trasplante de médula ósea, aunque Soeun afirmaba que no creía que su marido fuera capaz de hacer algo tan absurdo. La inquietud la carcomía. Al regresar a casa esa noche, Soeun fingió estar tranquila y le preguntó deliberadamente a In-woo qué debían hacer ahora. No estarás pensando en tener un segundo hijo con Ji-yeon, ¿verdad? In-woo fue sorprendentemente sincero. En este momento, es la única forma de salvar al niño. Las sospechas de Soeun se confirmaron y la furia se apoderó de ella. In-woo, acostumbrado desde hacía tiempo a sus histerismos, se dio la vuelta sin mirarla y se retiró al dormitorio. Naturalmente, Soeun no iba a dejar pasar esta oportunidad. 6 años de frialdad pesaban sobre la conciencia de In-woo, lo que le llevó a preguntarle qué quería. Soeun lo declaró sin rodeos. Todo el conglomerado familiar debía reflexionar detenidamente si Ji-yeon era realmente tan importante. Al día siguiente, aferrándose a su última pizca de esperanza, Soeun acudió al departamento de ginecología para hacerse una revisión. El resultado que recibió fue insuficiencia ovárica prematura. Esto significaba que nunca podría concebir en toda su vida. Incapaz de aceptar esta realidad, Soeun observaba a las mujeres embarazadas ir y venir, recordando la maldición que Ji-yeon le había lanzado anteriormente. Después de mucho deliberar, decidió aceptar la inseminación artificial, pero con la condición de que el niño que naciera fuera entregado a Soeun para que lo criara. Ji-yeon, por supuesto, se negó. Despreciaba a la mujer que tenía delante. Al regresar a casa, Ji-yeon encontró el piso, antes acogedor y animado, ahora completamente desolado. Recuperó la hucha del niño, recordando tiempos más felices. Incapaz de contenerse, se arrodilló en el suelo y lloró desconsoladamente. No queriendo infligir más dolor, Ji-yeon le dijo a In-woo que se había rendido. Ji-yeon sacó fotografías de su hijo desde que era un bebé y se las mostró una a In-woo. Luego le entregó el álbum como recuerdo. Justo cuando Ji-yeon se levantó para marcharse, In-woo se apresuró a agarrarla del brazo. Se dirigieron a un hotel. In-woo le secó suavemente las lágrimas de los ojos a Ji-yeon antes de abrazarla con fuerza. En el momento crucial, Ji-yeon empujó al hombre que tenía delante. Sentía que eso traicionaba a su actual marido. Ji-yeon parecía agotada. Su madre, al darse cuenta de su angustia, le preguntó si la sangre del cordón umbilical podría salvar al niño. Ji-yeon le dijo que no lo mencionara, aunque deseaba desesperadamente salvar a su hijo. Eso no podía justificar el daño a un marido inocente. Ji-yeon declaró que no dejaría que el niño se fuera solo. Su madre, sintiendo la desesperación de su hija, la empujó al suelo con angustia. Mientras tanto, Soeun se mantuvo imperturbable. Sabiendo que In-woo acababa de ver a Ji-yeon, le presionó para que tomara una decisión. Solo entonces In-woo se enteró de las condiciones que Soeun le había ofrecido a Ji-yeon. Ella exigía que él le entregara al niño para que ella lo criara. No era de extrañar que Ji-yeon hubiera abandonado la idea de tener al niño. Sin embargo, Soeun afirmó que Ji-yeon pretendía utilizar un segundo hijo para obligarla a divorciarse y así asegurar su regreso a la familia Chaebol. In-woo la encontró completamente irracional y salió furioso de la casa. Detrás de él, Soeun se derrumbó, gritando. En el hospital, Mino atendió a su hijo. De repente, el niño le preguntó si iba a morir pronto. Mino se quedó paralizado al oír esto. El niño mencionó una hucha que tenía debajo de la cama, cuyo contenido estaba destinado a un regalo de cumpleaños para su madre. Le rogó a su padrastro que cumpliera su deseo y protegiera a su madre en su lugar. Mino luchó por contener las lágrimas e insistió en que el regalo de cumpleaños solo tendría sentido si lo compraba él mismo. Acompañaría al niño a elegirlo. Mino recordó su primer encuentro, su amor a primera vista con Ji-yeon, y la vida feliz que habían compartido como familia. Rompió a llorar. No podía soportar la idea de perder a su hijo. Llamó a Ji-yeon y le dijo que había aceptado un proyecto que le obligaría a hacer turnos nocturnos frecuentes, lo que le impediría volver a casa. Por teléfono, le dijo lo que no podía decirle cara a cara. Instó a Ji-yeon a someterse a una inseminación artificial para salvar a su hijo. Quizás este sea el dolor y el deber que deben soportar los padres. Al día siguiente, mamá vino al hospital a ver a Ji-yeon. Desde que el hermano de Ji-yeon murió en ese accidente, mamá había vivido en una angustia constante. Instó a Ji-yeon a que no se rindiera, a que luchara por la más mínima esperanza. Ji-yeon comió el pastel que mamá le había traído, pero el dulzor en su boca no podía ocultar la amargura en su corazón. Sosteniendo la mano de su hijo, Ji-yeon recordó las palabras de Soeun. En ese momento, su hijo se despertó y le dijo a mamá que quería irse a casa. Al instante, Ji-yeon sintió que se le quitaba un peso de encima y dejó de lado todos los prejuicios mundanos. Ningún coste podría disuadirla de salvar a su hijo. Así,
Se programó la inseminación artificial. Hee-yeon concibió con éxito. So-eun localizó a In-woo y le exigió que cumpliera su promesa anterior. In-woo le instó a que no se acorralara a sí misma. Pero So-eun no tenía marcha atrás. Necesitaba un hijo para asegurar su posición como nuera de la familia Chaebol. In-woo no tuvo más remedio que seguirle el juego. Informó a su padre de que su esposa estaba embarazada de 8 semanas. Solo entonces se calmó el corazón ansioso de So-eun. Los padres Chaebol estaban radiantes de alegría. Aunque la hermana mayor intuía que algo no iba bien. Ese día, la suegra Chaebol se dispuso a recompensar a la embarazada So-eun con un gran sapo de oro. Pero al entrar en el dormitorio, descubrió pruebas del falso embarazo de su nuera. En ese momento, In-woo regresó y vio la barriga falsa en manos de su madre. In-woo no tuvo más remedio que revelarle la verdad a su madre. Ella les reprochó que se lo hubieran ocultado a los padres. Añadió que, dado el carácter de So-eun, tal vez ahora criaría bien al niño. Pero, ¿qué pasaría cuando tuviera su propio hijo? Desesperado, In-woo le dijo a su madre que So-eun padecía insuficiencia ovárica prematura y no podía concebir. Su madre insistió en que So-eun debía tener su propio hijo para recibir las acciones de la empresa. In-woo replicó que So-eun criaría bien a este niño, ya que ella misma entendía esta verdad. Mientras tanto, dentro de la casa, So-eun seguía sin saber que su secreto había sido descubierto. Al ver la primera nevada fuera, no pudo resistirse a salir corriendo a bailar alegremente. Al ser testigo de su alegría, la suegra Chaebol decidió no revelar su engaño. Al día siguiente, So-eun quedó con Hee-yeon y le presentó un acuerdo, temiendo que Hee-yeon pudiera algún día renegar y disputar la custodia. Hee-yeon descartó la necesidad de firmas, insistiendo en que criaría al niño adecuadamente. So-eun cuestionó su confianza, pero Hee-yeon replicó, sin esto, no obtendrás las acciones de la empresa. So-eun no hizo más demandas y rompió el acuerdo en pedazos. Sin embargo, pidió sentir al bebé. Todo parecía ir en una dirección positiva. Pero entonces Mino se enteró durante una reunión con un cliente de que todos sus contratos recientes se habían conseguido con la ayuda de In-woo entre bastidores. De lo contrario, su pequeña empresa nunca habría conseguido esos proyectos. El orgullo de Mino quedó gravemente herido. Se enfrentó a In-woo y le preguntó si Hee-yeon había orquestado todo eso. In-woo le explicó que había sido iniciativa suya ofrecer toda la ayuda que pudiera. Sin embargo, Mino se sintió furioso. Creía que él era el único padre del niño, y que habían pisoteado su orgullo. In-woo se disculpó por su falta de consideración. Mino sacó el dinero de la comida, lo tiró sobre la mesa y se marchó solo. Al llegar a casa, esbozó una sonrisa forzada. El vínculo matrimonial, antes armonioso, ahora solo consistía en miradas incómodas. Afortunadamente, Jack seguía echando mucho de menos a su padrastro. Un gran abrazo ofreció un consuelo temporal al corazón herido de Mino. Se excusó alegando que un nuevo proyecto de la empresa requería horas extras. Hee-yeon comprendió su incapacidad para enfrentarse a ella. Mino sugirió a Jack que se mudara fuera de Seúl después del trasplante. Pero al ver la expresión aturdida de Hee-yeon, Mino sintió una punzada de soledad al salir por la puerta. Hee-yeon corrió tras él, solo para ver la figura de Mino alejándose. En ese momento, Hee-yeon sintió un dolor agudo en el abdomen. Dejó una nota a su madre, que había salido a comprar comida, diciéndole que se quedara con el niño. Luego llamó a un taxi y se apresuró a ir sola al hospital. In-woo, dormido, recibió la llamada de Hee-yeon. Con la ayuda del médico, Hee-yeon dio a luz a un niño, pero solo miró a su hijo una vez, antes de cerrar lentamente los ojos, sin siquiera cogerlo en brazos. Toda la familia presionó a Jack para que se sometiera a la cirugía de trasplante. So-eun, tal y como había deseado, se llevó al niño. Los suegros Chaebol estaban encantados. Mientras tanto, Hee-yeon, cuyos signos vitales se estaban desvaneciendo, estaba siendo sometida a una reanimación médica total. Su madre le agarraba los pies fríos, suplicándole desesperadamente que despertara. La familia Chaebol celebraba la llegada de la nueva vida. So-eun había conseguido finalmente asegurar su posición como nuera de la rica familia. In-woo llegó a la sala y vio a la madre de Hee-yeon llorando amargamente mientras sostenía a su hija. Inmediatamente abrumado, se cubrió el rostro con las manos y sollozó. En ese momento, la madre de Hee-yeon se acercó y le suplicó a In-woo que fuera a buscar al bebé. Sugirió que sentir el calor del niño podría despertar a Hee-yeon de su estado de inconsciencia. Al regresar a casa, In-woo ignoró a So-eun y se dirigió directamente a la guardería, donde cogió al bebé. Declaró que Hee-yeon era quien más necesitaba al niño en ese momento. So-eun, naturalmente, no podía permitir que se llevara al niño tan fácilmente. In-woo declaró, si vuelves a obstaculizarme, le diré a papá que el niño no es tuyo. Luego empujó a So-eun al suelo. Cuando colocaron al bebé junto a la almohada de Hee-yeon, el monitor registró de repente un parpadeo. In-woo se arrodilló, llorando, y juró que se aseguraría de que el niño creciera feliz. En ese momento, en lo más profundo de la conciencia de Hee-yeon, ella viajaba hacia un lugar llamado el cielo. Un niño la llamó desde atrás. Recordó su pacto con lo divino. No volver a ver a este niño en esta vida. Tumbada en su cama del hospital, las lágrimas se mezclaban con la tristeza y la alegría. Tras su recuperación, Hee-yeon siguió la sugerencia de su marido y se mudó al campo. Jack, acariciando el vientre de su madre,
Preguntó dónde había ido su hermanito. Ji-yoon le dijo que su hermano vivía para siempre en sus corazones. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Entre fríos inviernos y calurosos veranos, Jack se había convertido en un apuesto joven. Un día, Jack regresó a casa y se quitó la máscara, solo para descubrir manchas de sangre, temiendo que sus padres se dieran cuenta. Se cubrió rápidamente la nariz y corrió al baño. Esa noche, charló con So-min, la chica que admiraba en secreto. So-min le preguntó cuál era su deseo. Jack se detuvo unos segundos, tentado de decir que su deseo era vivir hasta los 20 años. Pero, para no preocupar a So-min, borró el mensaje que había escrito. Los lazos de sangre son realmente algo curioso. Jack tenía una fascinación innata por el diseño arquitectónico. Solicitó plaza en la Facultad de Arquitectura local, donde el jefe del departamento era, casualmente, un buen amigo de In-woo. Naturalmente, tales coincidencias se vieron sin duda facilitadas por la influencia financiera de In-woo. Tras seguir a Jack a casa después de clase, su amigo lo llamó deliberadamente, instándolo a saludar a su conocido. Era la primera vez que In-woo hablaba con su hijo tan de cerca. In-woo sintió una compleja mezcla de emociones. Desde la llegada de su nieto, el negocio del conglomerado había florecido. So-eun había consolidado firmemente su estatus como nuera de la familia adinerada. Nunca se inmutó ante los fríos comentarios de su cuñada. Sin embargo, como a su hijo le gustaba verla en la televisión, invirtió en un programa de la cadena. Los problemas de casting provocaron numerosos conflictos. En ese momento, el director recordó a alguien adecuado para el papel. Condujo hasta el lugar apartado donde vivía esta persona. Sin saberlo, este individuo era precisamente aquel con quien So-eun temía más encontrarse. En su primer día de vuelta al trabajo, Ji-yoon vio a So-eun acercándose con un niño pequeño a cuestas. Su instinto maternal se activó al instante. Reconociendo al niño como su hijo menor, se acercó lentamente. Se agachó y extendió la mano para tocar al niño que había rondado sus sueños durante una década. Pero So-eun tiró bruscamente del niño detrás de ella. Ji-yoon se quedó paralizada, petrificada, viendo impotente cómo So-eun se llevaba al niño. Solo entonces Ji-yoon se enteró por su agente de que la invitada habitual de su nuevo programa no era otra que So-eun. Mientras tanto, So-eun había localizado al director y le había amenazado con retirarse del programa si Ji-yoon lo presentaba. Pronto, las dos adversarias quedaron en verse en una cafetería. Ji-yoon le preguntó el nombre del niño, pero So-eun no vio necesario decírselo, sin mostrar ningún respeto por los sentimientos de Ji-yoon. Esto hirió profundamente a Ji-yoon, que entonces amenazó a So-eun con no retirarse del programa. So-eun lo descartó con absoluto desprecio. Al volver a casa, Ji-yoon le dijo a su madre que había visto al niño. Su madre soltó, ¿está bien, Tom? Ji-yoon le preguntó cómo sabía el nombre. Resultó que In-woo se lo había contado a su madre años atrás, cuando había llevado al bebé para salvar a Ji-yoon. Al oír esto, las emociones de Ji-yoon se desbordaron. Durante todos estos años, la culpa la había consumido. Cada vez que pensaba en su hijo menor, solo podía referirse a él como ese niño, y su madre lo había sabido todo este tiempo sin decírselo. Su madre la instó a olvidar al niño, insistiendo en que ahora no tenía ninguna conexión con su vida. Ji-yoon rompió a llorar al oír esto. Todos estos años de dolor y desesperación, nadie podía entender su sufrimiento. Esa noche, su madre fue a casa de Ji-yoon y le entregó un sobre. Dentro había fotografías de Tom desde su infancia hasta el presente. Resultó que In-woo había enviado fotos cada mes durante la última década. Pero al ver que Ji-yoon nunca mencionaba el pasado, su madre se había abstenido de dárselas, por temor a que solo le causaran más angustia. Su madre le insistió en que simplemente mirara las fotos y no participara en ese programa. De lo contrario, si su actual marido se enteraba, sería terriblemente injusto para él. Mientras tanto, In-woo estaba creando una oportunidad. Hizo que un amigo llevara a Jack a cenar. Luego, con el pretexto de un compromiso repentino, el amigo dejó a Jack solo para cenar con In-woo. Jack se sintió incómodo, diciendo que solo era un niño y temía que In-woo lo encontrara infantil y aburrido. Pero lo que no sabía era que el hombre que tenía delante era su padre biológico. En ese momento, Ji-yoon llamó para preguntar si debía recogerlo. Jack mintió a su madre, diciendo que quería jugar un poco más con sus compañeros de clase. Después de colgar, Jack se disculpó por engañar a su madre. In-woo se sintió profundamente conmovido por su inocencia. Cuando In-woo le preguntó por qué había elegido diseño arquitectónico, Jack dejó de lado su reserva inicial y comenzó a charlar libremente. Al ver a su hijo hablar con tanta libertad, el corazón de In-woo se llenó de ternura. Cuando se despidieron fuera del restaurante, In-woo llamó de repente a Jack. Le dijo que pensaba que Jack era extraordinario y que quería animarlo. Por primera vez, In-woo abrazó a su hijo mayor. Las lágrimas de alegría se mezclaron con la culpa en sus ojos. Mientras tanto, Mino se había enterado de que su esposa compartía escenario con So-eun. Llamó a Ji-yoon, decidido a llegar al fondo del asunto. Ji-yoon se desabrochó el botón superior de la blusa, dejando al descubierto profundas marcas de arañazos sangrientos. Mino se quedó paralizado al verlo. Desde que les quitaron a su hijo por la fuerza tras el parto, los llantos del bebé habían atormentado sin descanso la mente de Ji-yoon. Solo podía enmascarar su tormento interior con dolor físico. Mino abrazó a su esposa,
lamentando no haber comprendido antes su sufrimiento. So-eun llegó a casa de su suegra para recoger a su hijo Tom, pero la hermana de In-woo se burló de ella. Incluso declaró que a partir de ahora vería puntualmente el programa de So-eun. Ver a las antiguas mejores amigas convertidas en adversarias actuar una frente a otra sería sin duda entretenido. Incapaz de tragarse su orgullo, So-eun se enfrentó a la hermana. Al oír el alboroto, su suegra salió y anunció que Tom se quedaría a pasar la noche. So-eun no tuvo más remedio que marcharse sola. Al bajar las escaleras, su frustración reprimida amenazaba con explotar. Al volver al dormitorio, encontró a In-woo instándola a no participar en el programa. So-eun sabía que su fingida preocupación se debía a Ji-young. Esto solo avivó su espíritu competitivo, y decidió no ceder nunca. A la mañana siguiente, So-eun decidió eclipsar a Ji-young con su presencia. Justo cuando se disponía a salir hacia el estudio, su suegra la interceptó. «Retírate del programa», le dijo sin rodeos. «A Tom le gusta ver mi programa», replicó So-eun. La suegra expresó su preocupación porque los periodistas pudieran explotar la condición de Ji-young como exmujer de In-woo para crear sensacionalismo. Sin embargo, So-eun se mantuvo inflexible, lo que hizo que su suegra suspirara. So-eun seguía sin saber que su suegra sabía desde hacía tiempo que Tom no era su hijo biológico. En la emisora, sus compañeros se quejaban de la habitual impuntualidad de So-eun. Llegó justo a tiempo para saludar a Ji-young de forma proactiva. Una vez finalizado el rodaje, Ji-young llamó a su marido Mino, para decirle que llegaría tarde a recogerlo debido a una cena de trabajo. So-eun la siguió, insistiendo en que fueran juntas al restaurante, creyendo que el trabajo de Ji-young estaba motivado por necesidades económicas, ofreciéndole una compensación, pero negándose a dejarla ver a su propia familia. Sin embargo, Ji-young declaró: «Solo quiero al niño, nada más me importa». So-eun le preguntó por qué, después de todos estos años, tenía que venir a causar problemas. No se dio cuenta de que ese día no debería haber apartado a Tom inmediatamente, negándole a Ji-young la oportunidad de abrazarlo como es debido. Ji-young sintió que era completamente despiadada, sin mostrar ningún respeto por los sentimientos de una madre. So-eun no esperaba que Ji-young se hubiera vuelto tan dura. Ji-young declaró: «No tengo nada que perder. Tú has ganado demasiado. Por eso temes perderlo». So-eun se quedó sin palabras por un momento. En la cena, todos charlaban y reían. So-eun llamó a In-woo y le pidió que fuera a recogerla en breve. Si enviaba a una secretaria en su lugar, amenazó con quedarse fuera toda la noche. Después del banquete, So-eun fingió sorpresa y anunció que su marido había venido a buscarla. Sin embargo, In-woo solo podía mirar fijamente a Ji-young. Afortunadamente, el marido de Ji-young, Mino, llegó en coche en ese momento. In-woo solo pudo ver cómo Ji-young se subía al coche y se marchaba. De camino a casa, So-eun advirtió a In-woo que a partir de ahora solo podrían verse así, sin reuniones privadas con Ji-young. Pero, como se suele decir, lo que más temes es lo que acaba sucediendo. En la carrera benéfica organizada por la hermana de In-woo, Jack y Tom se encontraron en la misma línea de salida. Cuando In-woo miró hacia la piscina, vio a Jack calentando junto a Tom. La sonrisa de In-woo se congeló al instante. Le preguntó a su hermana si había inscrito deliberadamente a Jack en la carrera. Su hermana parecía completamente desconcertada, sin tener ni idea de tal arreglo. No queriendo revelar su identidad todavía, In-woo se dio la vuelta y se alejó de la piscina. Su hermana le agarró del brazo, recordándole que el evento estaba a punto de comenzar y animándole a que dijera la verdad. In-woo insistió en que buscara a otra persona para dar el discurso. En ese momento, So-eun llegó para animar a su hijo y preguntó por qué discutían los dos. Mientras tanto, Ji-young, preocupada por el estado de Jack, se apresuró a ir a la piscina. La situación se volvió incómoda, ya que todos se miraban entre sí, paralizados en el sitio. Desde lejos, Jack y Tom también vieron a sus respectivas madres. In-woo agarró la mano de Ji-young sin pensarlo dos veces por su propia esposa y salió corriendo. So-eun llamó al niño que corría hacia ella y le preguntó su nombre. So-eun abrió los ojos con incredulidad. Su hermana intervino para calmar los ánimos, instando a Jack a que se diera prisa para su carrera. So-eun preguntó enfadada si su hermana había traído deliberadamente a Jack para que conociera a Tom. Su hermana le respondió que si realmente quería vengarse de ella, esa no sería la forma de hacerlo. So-eun salió furiosa en busca de su marido, solo para descubrir que ni él ni Ji-young estaban por ninguna parte. Escondida cerca, Ji-young soltó la mano de In-woo. Intuyó que la reticencia de In-woo no se debía al miedo a que ella viera a Tom. Lo presionó, preguntándole si había sabido todo el tiempo quién era Jack. In-woo confesó, explicando que solo había querido observar a Jack desde lejos. Ji-young le agradeció que le enviara fotos de Tom cada mes. Ahora comprendía el profundo dolor que In-woo había soportado cuando ella se llevó a Jack hace tantos años. Aún así, le instó a que dejara sus esfuerzos inútiles. Ella nunca haría nada que pudiera dañar a su actual marido. In-woo prometió mantenerse alejado de Jack a partir de entonces. De repente, Ji-young sintió una punzada de lástima por In-woo. Esperaba que ambos pudieran seguir adelante, cada uno ocupándose de sus propias familias. Con eso,
Se dispuso a marcharse, pero In-woo la llamó. In-woo quería decirle a Ji-young que estaba dispuesto a abandonar todo y empezar de nuevo con ella. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron simplemente, espero que encuentres la felicidad en el futuro. Al ver alejarse a la persona amada, el corazón de In-woo se sintió como si lo atravesara un cuchillo. Mientras tanto, la hermana mayor seguía maravillándose del increíble designio del destino que había hecho que los dos jóvenes se encontraran de esa manera. Deliberadamente se burló de Soeun, diciendo que Jack era el nieto mayor de la familia. Soeun replicó que el suegro Chaebol nunca lo reconocería. Su hermana sonrió y dijo, no sabes nada de papá. Solo está esperando a que Jack vuelva a casa por su propia voluntad. Soeun intuyó inmediatamente la crisis que se avecinaba. Mientras tanto, Ji-young había llegado a las gradas. Jack saludó a su madre con la mano. Tom hizo lo mismo. Levantando la mano, Ji-young observó a sus dos hijos, con las emociones a flor de piel. De regreso, Tom no paraba de hablar de que había conocido a un tipo. Soeun se enfureció al instante, declarando que no era ningún hermano y prohibiéndole que volviera a mencionarlo. Ese día, Jack notó manchas de sangre en su máscara. Corrió al baño para enjuagarse la sangre que le salía de la nariz. Jack se dio cuenta de que su leucemia podría haber recaído. Para no preocupar a su madre, inventó una excusa para restarle importancia. Esa noche, mientras volvía a casa en bicicleta, lo detuvo la chica que admiraba en secreto. Jack abrió la Coca-Cola y se la bebió sin pensarlo dos veces. Pero la chica sacó de repente otra botella y declaró, esta es una Coca-Cola para parejas. Bébete y serás mi novio. Jack se sorprendió tanto que escupió la bebida. Resultó que ella quería hacerse fotos de pareja con él para publicarlas en internet. Jack aceptó encantado la cita. A la mañana siguiente, mientras Jack se devanaba los sesos pensando qué ropa ponerse, su padrastro entró y le eligió cuidadosamente una chaqueta amarilla. Una suave brisa acariciaba al joven bañado por el sol mientras corría libremente por amor. Cuando Jack vio pasar a la chica, le hizo un gesto con la mano. Sin embargo, ella no se percató de su presencia. Emocionado, Jack siguió corriendo. Pero, a mitad de camino, de repente sintió que no podía respirar. Una oleada de mareo se apoderó de él y se desplomó al borde de la carretera. Un padre y un hijo que pasaban por allí lo descubrieron. En su aturdimiento, Jack oyó al niño llamar a su padre. De repente, recordó a un tío de su infancia que siempre lo había cuidado fuera de la sala del hospital. Sin embargo, por más que lo intentaba, no conseguía distinguir el rostro del hombre. No fue hasta que el amable padre y su hijo lo sacaron de su estupor. Mientras tanto, la chica había llegado hacía tiempo al lugar de la cita y esperaba en vano a Jack. Cuando Jack llegó al banco, jadeando pesadamente, ella ya no estaba allí. Empezó a reconstruir los últimos acontecimientos relacionados con su salud. Jack buscó en internet signos de recaída de leucemia. Todos los síntomas coincidían con los suyos. Aterrorizado, se dio cuenta de que aún le quedaban muchas cosas por hacer. Le preguntó a su abuela, ¿quién era ese tío que estaba fuera de mi habitación del hospital cuando estaba enfermo? ¿Por qué lloraba? Incapaz de responder, ella se limitó a decir, ha pasado demasiado tiempo. Lo he olvidado. Le instó a que no le diera más vueltas, sugiriéndole que tal vez solo hubiera sido un sueño. Al día siguiente, Ji-young acompañó a Jack al colegio y se sorprendió al descubrir que su profesor no era otro que el amigo íntimo de In-woo. Se dio cuenta de que debía de haber sido cosa de In-woo, que había estado organizando reuniones con Jack en secreto todo este tiempo. Furiosa, Ji-young se enfrentó a In-woo y le dijo que Mi no era el padre de Jack. No tienes derecho, ni autoridad alguna, para quitarnos a Jack, le espetó, aunque In-woo insistió repetidamente en que no tenía malas intenciones. Ji-young, consumida por la rabia, incluso reveló el motivo de su firme decisión de entonces. No era la traición de In-woo lo que odiaba. Era que, menos de 3 meses después de su divorcio, In-woo se casó con Soeun. Ji-young sentía que, en el corazón de In-woo, ni ella ni su recién nacido Jack podían compararse con Soeun y el hijo que esperaba. Con eso, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. In-woo nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Solo logró esbozar una sonrisa amarga y burlona. Mientras tanto, después de la escuela, Jack le preguntó vacilante a su profesor por qué ese amigo no había ido a visitarlo últimamente. El profesor le preguntó si había algún mensaje que quisiera transmitirle. Jack mencionó que el amigo le había prometido llevarlo a ver algunas obras arquitectónicas. El profesor anotó el número de teléfono de In-woo y se lo entregó a Jack, diciéndole que lo contactara él mismo. Cuando Ji-young regresó a casa, su madre inmediatamente sacó a relucir la pregunta de Jack. Comentó que, a medida que los niños maduran, inevitablemente sienten curiosidad por su padre biológico. Ji-young confirmó que Mi no era el padre de Jack. Sin embargo, su madre se agitó cada vez más, lamentando su decisión de firmar los papeles del divorcio. En su agitación, reveló inadvertidamente la verdad sobre el aborto espontáneo de Soeun. Resultó que, años atrás, al enterarse de que Soeun le había robado el marido a su hija, su madre se había enfurecido. Al día siguiente, irrumpió en la oficina de Soeun. En ese momento, Soeun sufría un dolor abdominal insoportable y sangraba profusamente. La madre de Ji-young abrió la puerta de la oficina furiosa y acusó a Soeun de ingratitud y desvergüenza. En la pelea que siguió,
So-eun se desplomó en el suelo. La madre de Ji-yeon se quedó momentáneamente desconcertada. La asistente de So-eun entró y fue testigo de la escena. Exigió en voz alta saber qué había hecho la madre de Ji-yeon. A pesar de protestar vehementemente por su inocencia, la madre de Ji-yeon fue arrestada y llevada para ser interrogada. So-eun culpó directamente a la madre de Ji-yeon por su aborto espontáneo y presentó una demanda contra ella. In-woo acudió a su padre para rogarle que interviniera y retirara los cargos. Pero su padre, todavía furioso por no tener un nieto, descargó una avalancha de insultos sobre In-woo. Al ver las súplicas desesperadas de su hijo, el padre finalmente puso una condición: In-woo y So-eun debían casarse inmediatamente. In-woo aceptó a regañadientes. Después de escuchar la explicación de su madre, Ji-yeon le reprochó que no se lo hubiera contado antes. Su madre respondió que, dado que ya estaban divorciados, no había necesidad de complicar aún más las cosas. Ji-yeon recordó las duras palabras que le había lanzado a In-woo el día anterior y se llenó de remordimientos. Salió furiosa de la casa. Arrancó el coche y se marchó sin responder a las preguntas de Mino. Llamó a In-woo y le expresó su arrepentimiento y sus disculpas. Al recibir la llamada, In-woo condujo solo hasta el lugar de encuentro bajo la atenta mirada de So-eun. Su único deseo ahora era recuperar a la mujer que amaba profundamente. En ese momento, Mino llamó de repente. Distraída por las preguntas de su marido, Ji-yeon estuvo a punto de chocar con un camión que se acercaba. Aunque todo terminó sin incidentes, el susto devolvió la lucidez a Ji-yeon. Las palabras preocupadas de su marido la anclaron de nuevo a la realidad. Al ver pasar el coche de In-woo, Ji-yeon se dio cuenta de que, ahora que ambos habían formado nuevas familias, el amor que habían perdido nunca podría recuperarse. Dio la vuelta con su coche y abandonó la cita. Al atardecer, solo quedaba In-woo junto al lago, esperando tontamente. Esperó hasta el anochecer, pero su amada nunca llegó. Al regresar a casa abatido, se encontró con su esposa desconsolada. In-woo le explicó que había buscado a Ji-yeon porque aún tenía pendientes algunos asuntos emocionales. So-eun estalló de ira y acusó a In-woo de intentar reavivar su pasado de forma descarada. Ante una esposa que nunca le había mostrado comprensión, In-woo vio que no tenía sentido defenderse y salió del dormitorio. No se daba cuenta de que todos sus años de devoción habían sido descartados como una simple estratagema para asegurarse su lugar como yerno de una familia rica. So-eun se sintió completamente desanimada. Al día siguiente, So-eun convocó al secretario personal de In-woo y se enteró de que su marido había estado visitando a Jack con frecuencia. Al principio furiosa, decidió enfrentarse a Ji-yeon. Sin embargo, al encontrarse con ella, la actitud de So-eun se suavizó considerablemente. Se disculpó con Ji-yeon y le suplicó que no destruyera su familia ni le quitara a su hijo. Sin embargo, Ji-yeon hacía tiempo que había descubierto sus intenciones. Tom no era más que un peón para asegurarse su parte de la empresa. So-eun le contó que había tratado a Tom como a su propio hijo durante una década. Te negaste a firmar la renuncia a la custodia, afirmó So-eun, para poder renegar hoy. Fuiste muy despiadada entonces, replicó Ji-yeon. Ahora te haré saborear la agonía de perder todo lo que una vez tuviste. So-eun sabía que su enemistad era irreparable. Con eso, empujó a Ji-yeon a un lado y salió furiosa. La batalla entre las dos mujeres había comenzado. Cuando Jack se despertó esa mañana, vio los moretones que cubrían su cuerpo. Al darse cuenta de que su leucemia había regresado, se aterrorizó. Jack sabía que no le quedaba mucho tiempo. En ese momento, oyó la voz de su madre fuera y se vistió apresuradamente para ocultar su estado. Hoy era el día en que recogía su carta de admisión al instituto. Ji-yeon le colocó con cuidado una bufanda alrededor del cuello a su hijo, junto a su marido Mino. Compartieron este momento de alegría con su hijo. Jack reprimió su angustia interior y sugirió a la familia salir a comer fuera. Desde pequeño, Ji-yeon le había prohibido comer fuera de casa, pero esta vez hizo una excepción. Inesperadamente, el dueño de la cafetería resultó ser un fan de Ji-yeon y le pidió emocionado hacerse una foto con su ídolo. Jack les hizo la foto con paciencia. Al salir, Jack sugirió: hagámonos también una foto de familia. Padecía leucemia desde la infancia. Su madre no tuvo más remedio que concebir un hijo con su exmarido, cuya sangre del cordón umbilical le salvó la vida. Su padrastro siempre lo había tratado como a un hijo propio. Jack se negaba a decir adiós a la vida todavía. Después de la foto de familia, le dijo a su madre que quería una foto individual. Ji-yeon supuso que era para la solicitud de ingreso en el instituto. Sin que ella lo supiera, su hijo se estaba preparando para su partida. Al día siguiente, Jack llegó al colegio y se encontró con que la chica que le gustaba también estaba allí. Las bromas de sus compañeros de clase lo dejaron nervioso y desconcertado. Jack corrió a casa. Su abuela, temiendo que algo fuera mal, subió rápidamente las escaleras para ver cómo estaba. Él puso excusas, diciendo que ese día habían terminado temprano. Mientras colgaba su abrigo, ella descubrió accidentalmente una nota. Al abrirla, encontró el número de teléfono de In-woo escrito en su interior. La abuela le preguntó cómo había conseguido el número de esa persona. Jack le respondió preguntándole cómo lo conocía ella. La abuela tardó un momento en responder. Jack sugirió: ¿no era el tío que me visitó cuando estuve hospitalizado de niño? La abuela solo pudo fingir ignorancia.
repitiendo que no lo recordaba a pesar de las insistentes preguntas de Jack. Sin embargo, Jack ya tenía su respuesta. Corrió a casa en bicicleta, con la mente acelerada por cada encuentro con In-woo, sus sinceras conversaciones durante las comidas, ese cálido abrazo. Los recuerdos se hicieron más claros, revelando finalmente el rostro fuera de la sala del hospital. Jack no pudo procesarlo todo de golpe. Aturdido, tropezó y cayó. De vuelta a casa, su abuela encontró a Ji-yoon, insistiendo en que In-woo debía de haber conocido a Jack. Añadió que ya no podía ocultar la verdad y que era mejor decírselo directamente a Jack. Sin embargo, Ji-yoon seguía preocupada por los sentimientos de su marido, ya que siempre había tratado a Jack como a su propio hijo, pero las palabras de su madre la hicieron dudar un poco. Mientras tanto, Jack encontró a In-woo y le sugirió que buscaran un lugar para comer y hablar. Inmediatamente se enfrentó a In-woo, exigiéndole saber si era su padre biológico. In-woo le dio una respuesta afirmativa. Jack le exigió saber por qué había abandonado a su madre y a él. In-woo solo pudo disculparse repetidamente, suplicando otra oportunidad para enmendar su error. Jack le respondió que siempre había tenido oportunidades, pero que no las había aprovechado. In-woo extendió los brazos para abrazarlo, pero Jack lo empujó. Solo pudo ver con angustia cómo Jack se alejaba en su bicicleta. Ji-yoon descubrió que su mejor amiga había utilizado un aborto espontáneo para incriminar a su madre. Lamentó amargamente su decisión de entonces. No debería haber dejado que So-eun se llevara a su hijo recién nacido. So-eun intentó vengarse, pero se sintió intimidada por la actitud enérgica de Ji-yoon. Ji-yoon declaró que una mujer tan intrigante nunca podría cuidar de verdad a su propio hijo. Esto enfureció completamente a So-eun. Ji-yoon dijo, vive con miedo a partir de ahora. Cuando se dio la vuelta para marcharse, So-eun la agarró del brazo. Ji-yoon esbozó una sonrisa despectiva y So-eun sintió de repente una punzada de miedo. So-eun se armó de valor y regresó a casa. Su hijo salió y la abrazó. Esto le proporcionó un consuelo temporal a su atribulado corazón. En ese momento, su suegra apareció y le dijo que Tom quería salir para pasar sus vacaciones. Tom expresó su deseo de visitar la casa del niño mayor que había conocido en la última competición. So-eun se inquietó al oír esto y le prohibió que se relacionara con esos niños. Su suegra estaba claramente descontenta con su actitud. Comentó que era inevitable que esos dos niños acabaran reconociéndose. So-eun sintió que una ola de pánico la invadía. A decir verdad, su suegra sabía desde hacía tiempo que Tom no era biológicamente suyo, pero decidió no revelarlo. So-eun se enfrentó a su marido y le preguntó si le había contado a su madre lo del embarazo falso de hacía tantos años. In-woo dudó antes de responder que no. Sin embargo, So-eun seguía inquieta. Durante todos esos años, había criado al niño como si fuera suyo. Sin él, no sobreviviría. So-eun agarró la mano de su marido y le exigió que prometiera apoyarla. In-woo la miró, sin confirmar ni negar nada. Al día siguiente, el suegro Chaebol preguntó por el concurso benéfico. Su hija le mostró una fotografía. El anciano se alegró mucho de que su nieto Tom hubiera ganado. Luego preguntó quién era la persona que estaba junto a Tom. Su hija respondió, es tu nieto mayor, Jack. El anciano se enfureció al instante y reprendió a su hija por enseñarle eso. So-eun no podía entender por qué su hermana haría algo tan ingrato justo después de ganarse su confianza. Su hermana dijo, es que no conoces a mi padre. Ahora Jack estaba grabado en su mente. No tardaría mucho en buscar el regreso de su nieto mayor. Esto enfureció a So-eun hasta el infinito. El presidente Wu esperó a que su hija y su nuera se marcharan antes de conectarse a internet para volver a ver la foto. Se maravilló de que Jack fuera realmente de su linaje familiar, habiendo sobrevivido a una enfermedad tan grave. El anciano presidente también estaba impaciente. Al día siguiente, convocó a Ji-yoon, con la intención de traer a Jack de vuelta para que reconociera sus lazos ancestrales. Ji-yoon replicó, no tienes derecho a exigirme esto. El presidente respondió, no estoy aquí para pedirte tu opinión, solo para informarte. A continuación, ordenó a su chofer que fuera a recoger a Jack al colegio. El abuelo y el nieto se conocieron formalmente por primera vez. Jack sabía que este día llegaría en cuanto descubriera la identidad de su padre. El abuelo declaró, un niño debe descubrir su verdadero linaje. Como nieto mayor de la familia, estás destinado a regresar y heredar el negocio familiar. Jack respondió que sus padres habían luchado para criarlo y que deseaba compensarlos. Su abuelo sonrió y dijo, puedes recompensarlos como desees en el futuro. Sin embargo, Jack insistió en una promesa. Su abuelo pensó que solo estaba haciendo una rabieta infantil. En realidad, Jack estaba asegurando una compensación para su madre y su padre adoptivo después de su propia muerte. Al regresar a casa, el anciano presidente convocó inmediatamente una reunión familiar para anunciar el regreso de Jack. Su hermana levantó rápidamente la mano en señal de acuerdo. So-eun se alteró al oír esto y expresó su oposición. Sin embargo, las decisiones del presidente no podían ser revocadas por una simple nuera. Mientras tanto, Jack, de vuelta en casa, contemplaba su reflejo magullado en el espejo. Sabiendo que sus días estaban contados, buscó a la chica que había admirado durante tanto tiempo, con la esperanza de tener una última cita, pero ella seguía sin perdonarle por su promesa incumplida. Justo cuando ella se daba la vuelta para marcharse,
Jack la llamó y le dijo esas 3 palabras. Conocer a alguien a quien adoraba en su ingenua juventud fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad de su existencia, para crear recuerdos inolvidables para sus padres. Jack sugirió una acampada familiar. La abuela se apresuró a acudir, solo para descubrir que se trataba de otro picnic organizado. Contemplando el cielo estrellado, Jack recordó que una enfermedad infantil le había impedido ir de acampada. Su madre había montado una tienda de campaña en casa, mientras que su padrastro colgaba innumerables estrellitas. Apreciaba esta bulliciosa reunión familiar que tenía ante sí. Sin embargo, Jack tenía unas palabras que simplemente tenía que decir. Dijo que había visto al abuelo. Ji-yoon y los demás se quedaron paralizados por la sorpresa. Jack declaró que se quedaría en casa del abuelo durante unos días. La abuela entró en pánico e insistió en que no debía tener nada que ver con esa familia. Pero Jack respondió: también son mi familia. Esas palabras destrozaron completamente a Ji-yoon. Se levantó en silencio y se retiró a la casa. La abuela apresuró a Jack a entrar y le instó a que reconsiderara su decisión. Si no voy ahora, insistió Jack, nunca tendré la oportunidad. Las palabras de Jack le partieron el corazón a la abuela. Jack explicó que, una vez que empezara la secundaria, ya no tendría tiempo. Ji-yoon se limitó a decir: ve si quieres, y envió a su hijo arriba a descansar. La abuela, furiosa y angustiada, protestó diciendo que, una vez que el niño fuera a casa de su abuelo, nunca volvería, pero Ji-yoon sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Al día siguiente, el viejo presidente envió un coche privado a recogerlo. Mino despidió a Jack a regañadientes mientras subía al vehículo. Ji-yoon salió corriendo de la casa y observó cómo se alejaba el coche hasta que se le partió el corazón. Se aferró al abrazo de su marido y lloró amargamente. Mientras tanto, dentro de la gran mansión, todos esperaban la llegada de Jack. Después de saludar a su abuelo, Jack fue recibido en los brazos de su abuela. Su tía también le dio una cálida bienvenida. So-eun llevó a Jack ante In-woo. Tom sonrió radiante. Le echó los brazos al cuello y le llamó hermano mayor. In-woo reprimió su emoción interior y se limitó a saludarle con frialdad. Roh-myeon acompañó a Jack arriba, a su habitación, sin nadie más presente. So-eun reveló su verdadera naturaleza de madrastra. Advirtió a Jack que se comportara según su rango y obedeciera a sus mayores. Antes de marcharse, no pudo resistirse a preguntarle: ¿te ha enviado tu madre? Jack insistió en que había venido por voluntad propia. So-eun declaró que Tom no sabía nada y que no se le debía contar semejante tontería. Luego sacó una muda de ropa del armario y le indicó a Jack que se cambiara antes de bajar. Al observar a su apuesto hijo mayor, In-woo, por primera vez, actuó como un padre, ajustándole cuidadosamente la corbata. El abuelo llevó a Jack a presentar sus respetos a los antepasados, reconociendo formalmente su regreso a la familia. Mientras tanto, la familia cenó junta. La tía aconsejó a Tom que se llevara bien con su hermano. Tom respondió: lo haré. Mamá me dijo que mi hermano viene de una familia pobre y que debemos ayudarlo. Todos se quedaron paralizados al oír esto. Resultó que So-eun había inventado deliberadamente esta excusa para evitar que Tom y Jack se hicieran demasiado amigos. In-woo dijo: entiendo tus sentimientos, pero no puedes distorsionar la verdad. Jack finalmente experimentó lo que se sentía al tener un abuelo chaebol. Todos los ejecutivos del grupo se alinearon para saludarlo. El abuelo declaró públicamente a Jack como el nieto mayor de la familia y el futuro heredero del grupo. Esto enfureció a So-eun. De vuelta en la oficina, descargó su frustración. Llamó a Ji-yoon para preguntarle por qué había enviado a Jack de vuelta. Afirmó que esto haría que Jack se pusiera celoso y lo llevaría a intimidar al joven Tom. Aunque Ji-yoon insistió en que Jack era de corazón puro y que querría a Tom como a un hermano, So-eun lo descartó como una ilusión. Jack disfrutaba de la gloria de ser el nieto mayor de la familia. ¿Volvería alguna vez a ser el Jack de siempre? Entonces, So-eun sacó una bolsa del maletero y se la entregó a Ji-yoon, diciendo que contenía las pertenencias personales de Jack. En un principio, el abuelo chaebol tenía la intención de tirarlas. Si alguien debe tirarlas, esa eres tú. Ji-yoon se sintió profundamente inquieta. Cuando regresó a casa aturdida, su abuela vio la ropa de vuelta y se enfureció. ¿Cómo podía una familia ser tan despiadada? Ordenó a Ji-yoon que fuera a buscar a Jack inmediatamente. Acariciando la ropa de su hijo, Ji-yoon se sintió abrumada por el dolor. Incapaz de aceptar esto, la abuela fue sola a la empresa y vio por casualidad a Jack marchándose con el abuelo chaebol. Agarró a Jack e insistió en que volviera a casa con ella, pero Jack dijo que tenía que quedarse unos días más. Luego se dio la vuelta y corrió tras su abuelo, dejando a la abuela sola, desconsolada y llorando. El abuelo magnate lo llevó a un terreno baldío y le dijo que iba a construir allí una ciudad inteligente única. Si no consigo terminarla, tú heredarás mi negocio. Dicho esto, el abuelo sacó una brújula que había atesorado durante años y se la entregó a Jack. Si alguna vez sientes que la vida ha perdido su rumbo, coloca esto en el suelo. Te guiará hasta tu verdadero lugar. Al volver a casa, So-eun buscó a Jack. Las acciones de su suegro ese día le habían hecho intuir una crisis inminente. Consideró necesario recordarle a Jack que fuera prudente. Jack, parece que no te gustó. So-eun replicó: ¿te gusto yo? Recibió una respuesta negativa. Sin embargo,
Este resultado estaba totalmente dentro de las expectativas de Soeun. Afirmar que se querían mutuamente habría sido totalmente falso. Esa noche, In-woo visitó a Jack para hablar con él y le instó a que regresara a casa cuanto antes para no preocupar a su madre. Pero Jack respondió con frialdad: «Tío, no tienes derecho a preocuparte por mi madre», añadió. «La última vez me suplicaste que te diera una oportunidad. Ahora te estoy ofreciendo la redención. ¿Y aún así quieres dejarme de lado?». In-woo protestó apresuradamente: «No es eso lo que quería decir». Jack declaró que no le quedaba mucho tiempo. In-woo lo escuchó, desconcertado. Jack no tenía intención de contarle que había recaído en la leucemia. Solo dijo que quería pasar más tiempo con el abuelo y la abuela, y que también estaría ahí para Tom. Después de hablar, Jack se levantó, diciendo que tenía asuntos que atender. In-woo lo intentó una última vez, con la esperanza de que no hiciera esperar demasiado a mamá. Al ver la expresión inexpresiva de su hijo, solo pudo darse la vuelta y marcharse. Al oír cerrar la puerta, a Jack le empezaron a caer las lágrimas. Ese día, Jack volvió de nadar con su hermano pequeño. Mientras Jack subía a cambiarse, Tom le dijo a mamá que su hermano parecía extraño y tenía muchos moretones en el cuerpo. Soeun se mostró desconcertada. Tom le preguntó si su hermano había sido acosado por gente mala. Soeun le dijo que no sacara conclusiones precipitadas. Mientras tanto, Jack regresó a su habitación y escribió en su lista de cosas que hacer antes de morir. Deseaba viajar solo antes de morir, pero una gota de sangre cayó sobre su ropa. Había vuelto a sangrar por la nariz. Corrió al baño para lavarse. En ese momento, Soeun entró, vio el cuaderno sobre el escritorio y se acercó con curiosidad. El secreto de Jack sobre su muerte fue descubierto después de todo. Soeun le abrió la camisa de un tirón, revelando moretones por todo el cuerpo, conectando los puntos entre la lista de cosas por hacer antes de morir que estaba sobre el escritorio y la mancha de sangre en la camisa de Jack. Soeun exigió saber qué había pasado. Jack mintió, diciendo que solo se había golpeado con la mesa. Aún sin estar convencida, Soeun lo presionó, preguntándole si había vuelto a recaer. Jack se quedó paralizado. Luego se obligó a explicar con calma que solo había estado sufriendo un resfriado persistente. Soeun vio la mentira en sus ojos inquietos y amenazó con contárselo a su madre. Jack replicó: «No te cae bien, ¿verdad? Pero no te atrevas a maltratar a mi madre». Furiosa, Soeun se dio la vuelta y salió corriendo. Mientras tanto, Ji-yoon y su esposa luchaban por adaptarse a la vida sin Jack. Forzaban sonrisas para ocultar su dolor. En ese momento, Jack llamó por videoconferencia. Durante la llamada, Tom entró en la habitación. Al ver a su hijo menor aparecer en la pantalla, Ji-yoon se quedó paralizada. El hijo por el que había luchado tanto para dar a luz estaba allí, ante sus ojos. Al ver a los hermanos interactuar tan armoniosamente, Ji-yoon se bebió su copa de un trago. El vino era dulce, pero su corazón estaba amargo. Soeun bajó las escaleras, profundamente inquieta. Una mala premonición le hacía temblar la mano mientras se servía agua. Abrió su teléfono para buscar información sobre la recaída de la leucemia. Los resultados coincidían con lo que acababa de presenciar. En ese momento, In-woo llegó a casa. Soeun, sorprendida, intentó contarle a In-woo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera hablar, In-woo malinterpretó sus palabras. Le pidió que no se entrometiera en los asuntos de Jack. Al ver esto, Soeun decidió no interferir. Mientras observaba la figura de su marido alejándose, suspiró profundamente. Soeun fue entonces a la habitación de sus suegros, y vio el árbol genealógico extendido sobre la mesa. Resultó que su suegro lo tenía todo preparado desde hacía tiempo. Le ordenó a Soeun que estableciera legalmente a Jack como miembro de la familia lo antes posible. Soeun insistió en que para ello era necesario el consentimiento de Jack, pero su suegro no le hizo caso. Al final, Soeun solo pudo hacer una petición: que no se le contara a Tom la verdadera identidad de Jack por el momento. Ese día, después de escuchar a su abuela relatar los acontecimientos de 10 años atrás, Jack finalmente se dio cuenta de que Tom era su hermano biológico. Abrumado por los pensamientos sobre los años de sufrimiento de su madre, Jack regresó solo a su habitación y lloró amargamente. En ese momento, Tom entró, se disculpó con su hermano por sus duras palabras de antes. Jack lo abrazó, sollozando incontrolablemente. Le entregó la brújula a su hermano menor. Los hermanos finalmente dejaron atrás sus rencores del pasado. In-woo observó cómo se desarrollaba esta conmovedora escena, incapaz de reprimir una sonrisa paternal. A partir de entonces, cada vez que enviaba fotos a su madre, Jack siempre elegía imágenes en las que aparecía Tom. Ji-yoon se sentía profundamente reconfortada al ver a los hermanos tan armoniosos. Jack, por su parte, estaba constantemente pegado a Tom, como si estuviera decidido a recuperar de un plumazo la década perdida. La abuela, consciente de todo, finalmente se sintió tranquila. Ese día, la chica de la que Jack estaba enamorado, al no verlo desde hacía varios días, fue a su casa a preguntar por él. Solo entonces descubrió que la madre de Jack era su ídolo. Ji-yoon la llevó rápidamente a un lado para hacerse una foto juntos. La chica se olvidó por completo de buscar a Jack. Cuando Jack vio la foto que le envió su madre, se le ocurrió una idea audaz.
Le preguntó a su hermano si le apetecía ir a su casa a jugar. Tom estaba tan encantado que casi saltó de alegría. Los hermanos se vistieron y se prepararon para salir. Cuando Soeun regresó a casa del trabajo y se enteró de que Tom y Jack habían salido juntos, el pánico se apoderó de su corazón. Rápidamente le pidió a In-woo el número de Jack y lo marcó. Jack ya estaba de camino a casa y no ocultó sus planes cuando respondió. Esto dejó a Soeun completamente nerviosa. In-woo tomó el teléfono y exigió saber qué estaban haciendo. Jack declaró claramente: la abuela me lo ha contado todo, antes de que la desprevenida Soeun pudiera preguntar más. Jack colgó abruptamente. Soeun salió rápidamente en su coche y, de camino, llamó a Ji-yeon para reprenderla por sus trucos a escondidas. Ji-yeon, completamente desconcertada, salió corriendo y encontró a sus dos hijos corriendo hacia ella. Madre e hijos finalmente se abrazaron. Por primera vez, Ji-yeon abrazó a su hijo menor, al que había echado de menos durante 10 años. El vínculo de la sangre era realmente maravilloso. Ji-yeon llevó a Tom al interior y lo envolvió cuidadosamente en una manta. Al ver a Ji-yeon nerviosa y perdida, Mino le ofreció pensativo: yo prepararé la cena para los niños. Pero el deseo de cocinar para su hijo era algo que Ji-yeon había esperado 10 años para cumplir. Insistió en preparar personalmente una cena llena del sabor de una madre para su hijo. Aquí, la familia se reunió en alegre armonía. Mientras tanto, Soeun estaba a punto de perder la cabeza. No dejaba de llamar al teléfono de Ji-yeon, pero no obtenía respuesta. In-woo estaba de camino. Soeun le instó a que averiguara la dirección de Ji-yeon inmediatamente, pero In-woo le dijo que se calmara y que dejara que él se encargara. En ese momento, Jack descubrió el teléfono de su madre, que ella había dejado en el ático. Bajó las escaleras y se lo entregó. Soeun finalmente consiguió comunicarse con Ji-yeon. Ji-yeon quedó con ella en el cruce. Soeun insistió en que llevara también a Tom. Dentro de la villa, el anciano presidente se enfureció al enterarse de la noticia. Afortunadamente, la abuela asumió toda la responsabilidad, alegando que había consentido las acciones de Jack. El anciano presidente solo pudo descargar su furia sobre su nuera, declarando que tenía prohibido poner un pie en la casa a menos que trajera de vuelta a sus dos hijos. Ji-yeon buscó a Soeun a solas y le propuso que Tom se quedara unos días. Soeun se enfureció al instante. ¿No habían acordado no volver a ver a Tom nunca más? Pero ahora Ji-yeon sentía que Tom había vuelto a ella como un milagro. Quería quedarse con él unos días más antes de devolverlo. Soeun, naturalmente, se negó a creerla. Ji-yeon había amenazado anteriormente con llevarse a Tom. ¿Cómo iba a confiar en que ahora dejaría a su hijo? Soeun amenazó con llamar a la policía. Justo cuando llegaban a un punto muerto, la madre de Ji-yeon se acercó por casualidad. Al oír a Ji-yeon mencionar que Jack había traído a Tom de vuelta, su madre supo inmediatamente que Soeun debía de haber venido a por el niño. Soeun declaró que denunciaría a Ji-yeon por secuestro. Al oír esto, la madre se enfureció. 10 años antes, Soeun había estado a punto de enviar a la madre de Ji-yeon a la cárcel aprovechándose del incidente del aborto espontáneo. La madre lanzó una severa advertencia: si Soeun denunciaba a Ji-yeon, ella revelaría la verdad de que Tom no era su hijo biológico. Al ver que adoptaba esta postura de todo o nada, Soeun no pudo evitar sentirse inquieta. Afortunadamente, In-woo llegó justo a tiempo. Al escuchar la demanda de Ji-yeon, In-woo no pudo decir mucho y simplemente aceptó. Soeun intentó intervenir, pero In-woo la detuvo. En su corazón, la posición de nuera de una familia rica era primordial. Profundamente decepcionado, In-woo arrastró a Soeun a la fuerza al coche y se marchó. Desde que comenzó a criar a Tom, Soeun había temido este día. In-woo le aseguró que eso no sucedería y le prometió que se encargaría de todo. Al no encontrar a ninguno de sus nietos en casa, el anciano presidente se enfureció. Inmediatamente reprendió a su hijo y a su nuera. Afortunadamente, la abuela volvió a asumir la responsabilidad. El suegro, incapaz de desahogarse más, convocó a su nuera a solas a su estudio. La presionó para que le dijera cuándo tenía intención de recuperar la custodia de Jack. El abuelo sabía muy bien que Soeun no quería eso. Le dijo que su visión era demasiado limitada, que solo se centraba en el presente inmediato. Luego le ordenó que preparara una propiedad como compensación por todos los años que Ji-yeon y su marido habían pasado allí. Arriba, Soeun yacía en la pequeña cama de Tom, llorando en silencio. Mientras tanto, Mino llevó a Tom a la cama de Ji-yeon mientras el niño dormía, tumbada junto a su tan esperado hijo. Ji-yeon sintió que una década de penas y anhelos se liberaban en un instante. En su profundo sueño, Tom murmuró: «mamá», y se acurrucó naturalmente en los brazos de Ji-yeon. Esta repentina y abrumadora felicidad hizo que las lágrimas brotaran del rostro de Ji-yeon. Al día siguiente, la familia llegó a la estación de esquí para disfrutar de la alegría del reencuentro. Ji-yeon incluso se subió a Tom a la espalda, como si estuviera decidida a compensar la década perdida. Al ver a su madre tan contenta, Jack se dio cuenta de lo valiosa que había sido esta aventura. Solo entonces Mino comprendió que Jack conocía desde hacía tiempo el secreto del pasado. Aunque no podía entender por qué los adultos habían actuado así, comprendió que su propósito era salvarlo. Al día siguiente, Soeun buscó a Ji-yeon una vez más.
implorándole que devolviera a Tom cuanto antes. Ji-yoon le explicó que enviaría a Tom de vuelta al día siguiente, y le expresó su gratitud por los años que Soeun había dedicado a criar a Tom, convirtiéndolo en un niño feliz y sano. Soeun nunca imaginó que Ji-yoon le daría las gracias. Antes, le aterrorizaba que Ji-yoon se llevara a Tom. Pero ahora la persona que mejor la entendía era Ji-yoon. Precisamente la persona a la que siempre había considerado su enemiga. Ji-yoon solo deseaba la felicidad de Tom. Su vínculo con su hijo menor había llegado a su fin. Soeun se sintió profundamente conmovida por estas palabras. En ese momento, los corazones de las dos madres se conectaron inesperadamente. El mayor deseo de Jack antes de morir había sido ayudar a su madre a encontrar otro hijo. Acudió a la familia Chaebol para disculparse por llevarse a Tom sin permiso. La bondadosa abuela no lo culpó y esperaba que volviera a vivir con ellos. Pero Jack tenía una condición. Tom debía volver con su madre. Esperaba que la abuela comprendiera el anhelo que la madre había sentido durante una década por su pequeño hijo. Una vez que hayas tomado una decisión, volveré a vivir aquí. Con eso, Jack se levantó para marcharse. La abuela se apresuró a seguirlo, sin saber que la tía, que estaba arriba, había escuchado claramente su conversación. Solo entonces se dio cuenta de que Tom no era el hijo biológico de Soeun. Sintió una mezcla de secreta alegría y inquietud. Mientras tanto, In-woo llevó a Jack a casa. Hasta el día de hoy, Jack solo se dirigía a él como tío. A la entrada del pueblo, Jack le pidió a In-woo que esperara un momento mientras iba a buscar a Tom. In-woo lo llamó, confesándole que una vez había hecho algo malo tanto a la madre como al hijo, por lo que nunca se había atrevido a visitarlos. In-woo sabía que Jack llevaba una profunda carga, la culpa hacia su hermano menor. Jack se secó suavemente las lágrimas de los ojos. Le agradeció a In-woo por su cuidado durante los últimos días y se dirigió a su casa. Al ver la frágil y esbelta silueta de su hijo alejarse, In-woo sintió como si le hubieran atravesado el corazón con un cuchillo. Mientras tanto, Mino también había recibido la noticia, y fue a buscar a In-woo a solas. Creía que había ciertos asuntos que debían aclararse de antemano. Esperaba que, antes de que Jack alcanzara la mayoría de edad, su familia se abstuviera de utilizar el caso de la tutela para agravar el frágil estado de Ji-yoon. En cuanto al apellido de Jack después de cumplir 20 años, esa sería su propia decisión. In-woo dijo que podía volver y convencer a su padre. Por fin llegó el momento de la despedida. Ji-yoon se agachó lentamente y abrazó con fuerza a su hijo menor mientras éste se preparaba para marcharse. Al ver a Tom alejarse y mirar hacia atrás por encima del hombro, Ji-yoon sintió como si le hubieran vaciado el corazón. ¿Quién sabía cuándo o dónde volverían a verse? Mientras el coche se alejaba, Ji-yoon sintió que le arrancaban el alma. Se arrodilló angustiada, abrazó a su madre y lloró desconsoladamente. Al regresar a casa, In-woo le suplicó a su padre que renunciara a la custodia de Jack y dejara de destrozar a Ji-yoon. Sin embargo, su padre, encubriendo sus exigencias con el pretexto de salvaguardar el futuro del conglomerado, despidió a In-woo como un inútil que solo sabía engatusar a las mujeres. In-woo solo pudo amenazar con que, si su padre persistía, se mudaría. Enfurecido, su padre levantó la mano para golpearlo. In-woo declaró que criaría al niño adecuadamente. Luego se dio la vuelta y salió del estudio. Arriba, encontró a Soeun ya dormida, acunando a Tom. El peso de días de preocupación y ansiedad finalmente se alivió. Mientras tanto, Ji-yoon había tenido fiebre alta persistente desde la partida de Tom. Afortunadamente, las pruebas no revelaron ningún problema grave. Su madre reconoció al instante que se trataba de un dolor en el corazón. Solo una madre podía sentir verdaderamente esta agonía. Peor que la muerte misma. Esa noche, Jack se quedó solo cuidando a su madre. La fiebre había dejado a Ji-yoon delirante, y no dejaba de llamar a Tom por su nombre. Jack llamó a In-woo por teléfono y le rogó que trajera a Tom. Le prometió que se mudaría para sustituir a Tom y le suplicó a In-woo que devolviera a Tom a su madre. Los desgarradores llantos de su hijo hicieron que Ji-yoon recuperara la conciencia. Solo entonces se dio cuenta de que Jack había sabido la verdad desde el principio. Jack lloró y juró que iría a cambiar a su hermano. Ji-yoon le instó a que abandonara la idea, declarando que no podría sobrevivir sin él. Madre e hijo se abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Al otro lado de la línea, In-woo repetía sus disculpas con el corazón encogido. Ese mismo día, la hermana de In-woo creía haber conseguido un importante contrato para la empresa. Justo cuando se regodeaba en su triunfo, Soeun sacó un montón de fotografías y se las entregó. Eran fotos íntimas de ella con su novio durante un viaje de negocios. Este novio resultó ser el marido de la directora general de la empresa contratista. Soeun, aprovechando su posición como asesora jurídica de la empresa, había estado investigando los antecedentes de Lina. Ahora, con pruebas tan condenatorias, chantajeó inmediatamente a Lina para que se retirara de la empresa. Al enterarse de la noticia, el hijo de Lina, Taeun, acudió rápidamente y se ofreció voluntariamente a dimitir del proyecto Smart City. Soeun sonrió triunfalmente. En realidad, ese era su objetivo final. Años atrás, el difunto presidente había confiscado estas tierras a la familia del suegro de Lina con la ayuda de Soeun. Esto había provocado indirectamente la muerte del padre de Taeun. Por eso, Lina y su hijo habían regresado, cargando con el peso de esta humillación.
decididos a recuperar las tierras, dado el temperamento del difunto presidente. Si descubría que su hija estaba conspirando bajo sus narices, su destino no sería otro que la expulsión. Al ver que el plan se desmoronaba, Taeun se arrodilló y suplicó a Soeun que les perdonara la vida. Hasta ese día, cuando Lina escuchó a su madre y a Jack discutir que Tom era en realidad hijo de Ji-yeon, la situación dio un vuelco instantáneo. Aunque nerviosa, Soeun se obligó a mantener la compostura y lo negó rotundamente. Lina sugirió, entonces hagamos una prueba de paternidad. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la villa de su padre. Soeun se apresuró a seguirla, entrando corriendo y agarrando a Tom con fuerza. «Mamá, ¿por qué tiemblas tanto?», preguntó Tom. Esto solo hizo que Lina se sintiera más triunfante. No tenía ninguna prisa por revelar el secreto a su padre, ya que quería saborear el juego del gato y el ratón un poco más. Soeun lo entendía todo y no dejaba de insinuarle a Lina que la destrucción mutua era innecesaria. Durante su conversación, sacó a Lina a la terraza. La pareja de ancianos Chaebol se quedó desconcertada. Completamente desconcertada por las travesuras de la pareja, Soeun advirtió a Lina que arrastraría consigo a cualquiera que la apuñalara por la espalda. Lina se limitó a sonreír con desdén. En realidad, Soeun había pasado años recopilando todos los escándalos relacionados con Lina y Tom desde su estancia en el extranjero. Si Lina insistía en revelar el secreto de Tom, ambas caerían juntas. Ahora ambas guardaban los secretos de la otra. Cuando hay intereses en juego, los enemigos pueden cambiar rápidamente de bando. Lina puso su condición: el proyecto de ciudad inteligente de Taeun debía permanecer intacto. Mientras tanto, Soeun exigió saber quién había filtrado el secreto. Lina, naturalmente, no admitiría que lo había oído por casualidad a su madre. Cuanto más misterioso permaneciera, más temerosa se volvería Soeun. Era mejor mantener oculta esta baza. Esto enfureció a Soeun más allá de lo imaginable, pero ella no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Movió los hilos para ayudar a su suegro a resolver el obstinado problema de la resistencia. Su suegro estaba encantado. Lina tuvo que fingir felicitarlo. Él le ofreció a Soeun concederle un deseo. Soeun dijo que esperaba que se le perdonaran los errores futuros. Lina se dio cuenta al instante de su plan. Su suegro, emocionado, aceptó de buen grado. Después de marcharse, Lina comentó que Soeun era realmente ingenua. Soeun fingió ignorancia y le preguntó por qué. Resultó que Lina conocía muy bien el carácter de su padre. La idea de que él la perdonaría por cualquier mala acción no era más que una broma. Ahora Soeun se sumió una vez más en el pánico más absoluto. Ese día, su suegro llamó a Soeun a su estudio. Escribió 3 palabras para que se las diera a Jack como regalo. Ocúpate del caso de la custodia sin demora. Así que Soeun concertó una cita con el padrastro de Jack y le entregó una carpeta con documentos. Le explicó que era una compensación por renunciar a la custodia de Jack. Le dijo que Jack acabaría creciendo y que, cuando se diera cuenta de que debía llevar el apellido de nacimiento, Mino no recibiría compensación alguna. Soeun le instó a que no se apresurara a rechazar la oferta, sino que lo considerara detenidamente antes de darle una respuesta. Mino regresó a casa y abrió la carpeta. Dentro, además de 3 escrituras de propiedad, había una hoja de papel caligrafiada con un nombre. Furioso, Mino llamó por teléfono a Soeun para preguntarle qué significaba aquello. Soeun admitió que era una orden del suegro Chaebol. El viejo presidente insiste en que no eres rival para él. En ese momento, Ji-yeon entró en la habitación. Mino guardó apresuradamente los documentos, alegando que tenía que hacer un recado. Ji-yeon vio el papel tirado sobre la mesa. Al abrirlo, la invadió una sensación de aprensión. Mino fue a la empresa y devolvió la carpeta de documentos al antiguo presidente. El antiguo presidente supuso que se quejaba de una compensación insuficiente, pero Mino le explicó que siempre había evitado la confrontación por el bien de Jack y Tom. El antiguo presidente se quedó atónito. ¿Por qué sacar a relucir a su joven nieto? Mino le acusó de haberle arrebatado a Tom años atrás, y de intentar ahora quedarse también con Jack. ¿Acaso no tenía conciencia? Solo entonces el antiguo presidente se dio cuenta de que la madre de Tom también era Ji-yeon. Mino se dio cuenta de que el anciano presidente no sabía nada de este asunto. El hombre que siempre se había mantenido firme ahora estaba completamente superado por su nuera, a punto de desmayarse de rabia. Cuando Mino salió, se encontró con In-woo, al saber que su padre sabía lo de Tom. Sus peores temores se habían materializado. Mino no podía comprender cómo esta familia podía engañarse tan a fondo, incluso ocultando quién era el padre de sus hijos. Ahora estaban intercambiando tierras por Jack. Mino advirtió a In-woo que, si continuaban con esta farsa, lo revelaría todo. In-woo fue a la oficina de su padre y le suplicó que dejara de entrometerse en los asuntos de Jack. Pero el padre, enfurecido, ya no escuchaba razones. Cuando In-woo sugirió fingir ignorancia sobre Tom, el padre estalló. In-woo protestó: solo quiero proteger a mi familia. Mientras tanto, Ji-yeon estaba inquieta desde que vio la nota. Al regresar a casa, Mino admite abiertamente que buscó al expresidente. Solo entonces Ji-yeon se da cuenta de que todos los secretos han salido a la luz. Localiza al expresidente para devolverle la nota, y le declara que no permitirá que Jack reclame su herencia. Incluso expresa el resentimiento que ha guardado durante años. Cuando Ji-yeon e In-woo se casaron,
Su suegro la hizo esperar en una esquina helada. Declaró que prefería romper su vínculo paterno-filial antes que aceptar a Ji-yoon. Aunque ella tuviera un hijo suyo, nunca formaría parte de la familia, sin que él lo supiera. Ji-yoon ya estaba embarazada de Jack. Ahora Ji-yoon exigía a su suegro que cumpliera su promesa. Jack no debía heredar el negocio familiar ni volver a molestar a su familia. El obstinado anciano presidente finalmente inclinó la cabeza en señal de disculpa. Ese día, Jack chateó de forma anónima con So-min, la chica que admiraba en secreto. So-min le preguntó cuál era realmente su deseo. No me lo dijiste la última vez que charlamos. Jack dudó antes de decir que su deseo se había cumplido. Había encontrado a su hermano menor. De niño, había enfermado gravemente y fue su hermano quien lo salvó. Desde entonces, habían estado separados durante 10 años. So-min se alegró mucho por él, pero las siguientes palabras de Jack la pusieron nerviosa. Dijo que su enfermedad podría haber vuelto. So-min le instó ansiosamente a que buscara tratamiento inmediatamente. Sin embargo, Jack le rogó que olvidara lo que acababa de decir. Rápidamente se desconectó y cerró su ordenador portátil. So-min sintió una inexplicable sensación de familiaridad en el tono de voz de este desconocido Wang Yu. Ese día, Ji-yoon regresó a casa y encontró a su madre tirándole del brazo con alarmismo. Su madre sacó un pañuelo manchado de sangre de una bolsa de basura, afirmando que provenía de la papelera de Jack. Ji-yoon sintió una repentina oleada de pánico. Su madre le preguntó con ansiedad, ¿podría ser una recaída? Ji-yoon se obligó a mantener la calma y tranquilizó a su madre diciéndole que Jack se había estado sometiendo a revisiones periódicas y que probablemente no era eso. Mientras hablaban, Jack regresó a casa. La conversación entre madre e hija se interrumpió temporalmente. Ji-yoon subió las escaleras para preguntarle a Jack si había tenido una hemorragia nasal, mencionándole que su abuela había visto el pañuelo manchado de sangre. Jack fingió que era sangre de haberse metido el dedo en la nariz accidentalmente. Ji-yoon le sugirió que se hiciera otra revisión médica. Jack claramente no estaba muy entusiasmado. Le resultaba angustioso esperar los resultados de las pruebas cada vez, pero ante la insistencia de su madre, accedió de mala gana. Mientras tanto, So-min seguía preocupada por ese internauta anónimo. Le resultaba extrañamente familiar. Recordó su conversación de aquella noche y sintió una repentina inquietud que le oprimía el corazón. Esa tarde, Ji-yoon recibió una llamada de su agente para verificar un correo electrónico, así que abrió el portátil de su hijo. Por casualidad, vio su historial de chat con So-min. Ji-yoon no pudo evitar sonreír al leer su intercambio, pero el siguiente mensaje la destrozó. Las inquietantes palabras, recurrencia, la sumergieron en un abismo helado. Tambaleándose, Ji-yoon bajó las escaleras y se derrumbó en el rellano. Aturdida, de repente se dio cuenta de algo. Corrió de vuelta al dormitorio y recuperó los archivos que había recopilado años atrás. Los agonizantes recuerdos de hacía una década le hacían palpitar la cabeza. Pero era madre. Tenía que ser fuerte. Ji-yoon intentó convencerse a sí misma de que la medicina no era lo que había sido 10 años atrás. Ella y Mino decidieron llevar a Jack a una revisión al día siguiente. Mientras tanto, Jack, que había vuelto al ático, descubrió el móvil olvidado de su madre. Se había estado preguntando por qué había un correo electrónico del trabajo sin responder. De repente, Jack se dio cuenta de algo y abrió el portátil. Allí, mirándolo fijamente, estaba la ventana de chat congelada en sus palabras. Ha vuelto. Sabía que el secreto ya no se podía mantener. La familia de 3 se sentó a cenar, cada uno con sus propios pensamientos. Finalmente, Mino habló sobre la revisión del día siguiente, pero Jack seguía negándose, temeroso de escuchar el resultado definitivo. Ji-yoon dijo con ansiedad, ¿cuánto tiempo piensas ocultárnoslo? Sin otra opción, Jack aceptó a regañadientes. Al día siguiente, la familia fue al hospital para hacerse una serie de pruebas. Mino preguntó cuándo tendrían los resultados. El médico dijo que habría que esperar hasta la semana siguiente. De camino a casa, Jack parecía profundamente preocupado. Todos luchaban por contener sus emociones. Jack puso la excusa de que tenía planes con So-min y se bajó del coche a mitad de camino. Al volver a casa, Mino subió al ático para ordenar la habitación de Jack. Por casualidad, descubrió la lista del hospital. Aquellas filas de deseos atravesaron el corazón de Mino como agujas. Fue solo a ver al médico y le preguntó si había alguna forma de tratar la recurrencia. El médico le informó de un método de tratamiento. Una solución que sumió a su familia de nuevo en la desesperación. El suegro miró a su nuera con malicia. Sin embargo, al otro lado de la mesa, So-eun seguía ajena a todo, fingiendo ser una madre devota para Tom, incapaz de soportar más esa imagen. El suegro recordó el pasado de su astuta nuera, aprovechando la oportunidad para tenderle una trampa. Se aseguró su propia vía de escape. Furioso, el suegro tiró los palillos. Se levantó, declaró que ya había comido suficiente y se marchó enfadado a su estudio. En ese momento, So-eun entró con el té, sin saber que Mino le había dicho a su suegro que ella no era la madre biológica de Tom. So-eun seguía presumiendo con entusiasmo de que la custodia de Jack estaba casi asegurada. El suegro, que lo sabía todo, dijo con frialdad, a partir de hoy, este asunto está cerrado. Mientras tanto, In-woo discutió el asunto con su madre.
implorándole que convenciera a su padre para que abandonara la búsqueda de los verdaderos padres de Tom. Lina también buscó a su madre y le advirtió que no se debía permitir que Jack rastreara su linaje hasta su familia biológica. De lo contrario, se convertiría en hijo de Soeun, lo que significaba que toda la empresa acabaría perteneciéndole a ella. Esta familia puede ser pequeña, pero sus intrigas son realmente numerosas. El mundo de los ricos se observa mejor desde lejos. Toda la familia sabía que Tom no era hijo biológico de Soeun. Sin embargo, la propia Soeun seguía ajena a todo. Seguía precipitándose por el camino de la autodestrucción. Sugirió a su suegro que se sustituyera a todos los altos ejecutivos del grupo, iniciando un cambio generacional desde la cúpula. Al oír esto, el suegro se enfureció. Convencido de que su nuera estaba intentando crear su propia facción, reprendió en voz alta a Soeun, exigiéndole: ¿no ha sido suficiente engañarme durante 10 años con lo de Tom? Al oír esto, Soeun se quedó tan aterrorizada que su mente se quedó en blanco. Enloquecida, irrumpió en la oficina de Lina, gritando acusaciones de promesas incumplidas. Sin embargo, Lina negó rotundamente haber hecho tales afirmaciones. Cuando Soeun buscó la ayuda de su marido, le dijeron que estaba fuera en una reunión y que no volvería. Ahora, completamente angustiada, no tenía ni idea de cómo protegerse. En ese momento, su asistente irrumpió con una noticia. La oficina del presidente había emitido un documento oficial en el que se ordenaba la suspensión de Soeun en espera de medidas disciplinarias. 10 años de trabajo destruidos en un instante. ¿Cómo podía Soeun aceptar perderlo todo? Irrumpió en la oficina de su suegro y le preguntó si tenía intención de echarla de la empresa. Él respondió con calma: «Tú te lo has buscado». Soeun recurrió a suplicarle al niño, insistiendo en que lo había criado con devoción como si fuera su propio hijo. Esto solo lo enfureció aún más. «Si realmente lo quisieras», espetó, «no lo usarías como moneda de cambio contra mí. Esto no es algo que haría una madre». Soeun, que seguía sin ceder, le recordó la promesa que él le había hecho de concederle un deseo. Como ya había descartado a su nuera por considerarla completamente vil, permaneció impasible. Ante su firme determinación, Soeun inclinó la cabeza en señal de disculpa y le suplicó que le diera otra oportunidad. Su suegro, que se dio cuenta de su artimaña, le ordenó que volviera a casa y se centrara únicamente en ser la madre de Tom. De vuelta a casa, Soeun se arrodilló ante su suegra, suplicándole clemencia, pero la matriarca se declaró impotente y la instó a hacer caso a las palabras de su marido. Al enterarse de la noticia, In-woo llegó a casa y encontró a su esposa con el rostro pálido. «Vámonos», sugirió. «Volveremos cuando mi padre se haya calmado». Sin embargo, tras 16 años soportando humillaciones en esta casa, Soeun se negó a ser expulsada tan fácilmente. Entonces se le ocurrió un plan brillante. Al notar los moretones en el cuerpo de Jack, se dio cuenta de que su condición había recaído. Para verificar su sospecha, Soeun consultó a un amigo médico que trabajaba en el mismo programa. La conclusión la dejó conmocionada: un trasplante de médula ósea de su propio hermano podría ser la cura. Para proteger a Daemeon, a quien apreciaba como si fuera su propia carne y sangre, Soeun decidió ocultar la verdad. Ahora, al recordar esto, se sentía como si estuviera agarrando un salvavidas. Al escuchar esto, In-woo no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Mientras tanto, Soeun cenaba con su familia como si nada pasara. Incluso sugirió a Tom que visitara la casa de Jack en unos días. Este comportamiento inusual solo aumentó la confusión de todos. Su suegro supuso que estaba enfadada. Soeun insistió en que no se atrevía a tener tales pensamientos, insistiendo en que todo se estaba manejando de acuerdo con sus deseos. Sus suegros seguían completamente perplejos por su conducta. Su suegro sabía que ella albergaba ambiciones para la empresa. Sin embargo, nunca imaginaron que la baza de Soeun sería el estado de salud de su nieto mayor, Jack. In-woo también estaba profundamente perplejo por el repentino cambio de actitud de Soeun. ¿Había encontrado alguna solución? ¿Tenía que ver con Jack? Naturalmente, Soeun se negó a revelar la verdad por el momento. In-woo le advirtió una vez más que no se aprovechara de los niños. Pero, a esas alturas, Soeun estaba completamente consumida por la obsesión. Cualquier medio que pudiera favorecer su causa era aceptable. In-woo le suplicó a su padre que perdonara a Soeun. Su padre se enfureció y declaró que la compasión de su hijo no era digna de heredar el conglomerado. In-woo respondió que su padre siempre la había consentido, permitiéndole mantener su alta posición. ¿No era cruel ahora exigirle que regresara a casa para ser una esposa y madre obediente? Pero su padre se mantuvo firme. Sabía que su hijo era indeciso. Por lo tanto, decidió desempeñar él mismo el papel de villano, eliminando las amenazas potenciales para asegurar el futuro liderazgo de su nieto en la empresa. Parece que In-woo ya no puede jugar a dos bandas. Ese día, durante una reunión de producción, estaba presente el médico al que Soeun había consultado anteriormente. El médico preguntó amablemente por el niño con leucemia. ¿Se había confirmado la recaída? El representante de Hyun, al oír esto, preguntó desconcertado: ¿el hijo de qué amigo? Soeun tartamudeó y cambió de tema. Mientras tanto, Jack, a la espera de los resultados de sus pruebas, ya se había preparado para la recaída. Quedó con In-woo y le confió solemnemente una petición: si hoy recaigo, por favor,
no dejes que mi hermano venga a salvarme. In-woo se quedó momentáneamente sin palabras. Jack le explicó que su hermano ya le había concedido una década más de vida y que no quería verlo sufrir por él. Otra vez, estas palabras sumieron a In-woo en la confusión. Agarró la mano de Jack y le exigió saber qué había pasado. Pero Jack, siempre considerado, no quería revelar la verdad. Retiró la mano. Se levantó y salió solo de la pastelería. In-woo corrió tras él y lo agarró del brazo. Jack dijo, lo único que pido es que mamá pueda ver a Tom de vez en cuando. Eso es todo lo que quiero. En cuanto terminó de hablar, la oscuridad envolvió repentinamente su visión y se derrumbó en los brazos de In-woo. Ji-yoon acarició el pálido rostro de su hijo y no pudo evitar derramar lágrimas. Se acercó a la habitación del hospital e informó a In-woo de que había llevado a Jack a hacerse unas pruebas días antes y que los resultados estarían listos la semana siguiente. Añadió que Jack sabía desde hacía tiempo que algo no iba bien con su salud, pero lo había ocultado a todo el mundo. Ji-yoon le preguntó a In-woo si habían notado algo extraño durante su estancia en la villa. In-woo respondió que no había observado nada fuera de lo normal. A Ji-yoon le pareció extraño que So-eun supiera de la reaparición de los síntomas e incluso hubiera consultado a un médico. De repente, In-woo recordó como So-eun, que ayer parecía resignada a la desesperación, había ideado de repente un ingenioso plan. Por fin lo entendió, la enfermedad de Jack había sido el salvavidas de So-eun. Mientras tanto, Ji-yoon seguía sumida en un profundo remordimiento. Años atrás, para salvar a Jack, había hecho un pacto con los dioses. Sin embargo, ahora había roto esa promesa al ver con avidez a su hijo menor. Así que ahora los dioses la estaban castigando. In-woo la consoló, instándola a no darle más vueltas al asunto y prometiéndole que salvaría a Jack. De regreso a casa, In-woo recordó haberle preguntado a So-eun ese día si su plan tenía que ver con Jack. Por fin lo entendió, So-eun había provocado deliberadamente la recaída de Jack. En cuanto llegó a casa, lo primero que hizo fue enfrentarse a So-eun y preguntarle si sabía desde el principio que Ji-yoon había recaído. So-eun, naturalmente, lo negó rotundamente, pero In-woo vio a través de esta mujer intrigante. Bajo una intensa presión, las defensas psicológicas de So-eun se derrumbaron. Admitió que solo había actuado para protegerse a sí misma, sin pensar en lo que estaba bien o mal. La imagen de So-eun utilizando a su hijo para obligar a su padre a disculparse y suplicar clemencia llenó a In-woo de furia. Nunca te perdonaré, rugió. So-eun intentó jugar con sus emociones para explicarse. In-woo declaró que reclamaría la custodia de Tom. So-eun palideció ante la amenaza. Sus gritos despertaron al niño. Ignorando las protestas de So-eun, In-woo llevó al bebé al dormitorio de sus padres. Cuando regresó, So-eun le preguntó, ¿te vas a divorciar de mí? No he hecho nada malo. No te llevarás la custodia de Tom. In-woo replicó, entonces te expulsaré de la empresa. Nunca volverás a ejercer la abogacía. So-eun entró en pánico y explicó que había ocultado la enfermedad de Jack por el bien de Tom. No quería que lo trataran como un peón otra vez, pero In-woo ya la había descubierto. Después de enterarse de la recaída de Jack, había presionado activamente a Minho para que renunciara a la custodia. Su objetivo era simplemente hacer de Jack su propio hijo. Si ocurría algún percance, podría reclamar legítimamente todo lo que le pertenecía a Jack. En la sala del hospital, Jack recuperó lentamente la conciencia. Al ver el gotero, supo que la pesadilla de hacía 10 años estaba a punto de repetirse. Mientras tanto, Ji-yoon recibió la confirmación del médico del diagnóstico de recaída de Jack. El médico insistió en encontrar urgentemente un donante compatible. Ji-yoon lloró y suplicó al médico que salvara a su hijo. Al salir, se encontró con In-woo y le reveló el diagnóstico de recaída de Jack. Lo que había temido durante una década finalmente se había hecho realidad. In-woo la consoló diciéndole que la medicina moderna había avanzado mucho desde entonces y que existían soluciones. Ji-yoon se secó las lágrimas, esbozó una sonrisa forzada y entró en la sala. Le dijo a Jack que debía someterse al tratamiento y que el hospital estaba buscando activamente un donante. Pero Jack se negó a quedarse sentado en la sala esperando. Tenía tantas cosas por hacer. Minho, reprimiendo su propio dolor, dijo que lo entendía y que hablaría con los médicos sobre el alta. Jack le dijo a su madre que no quería bajo ningún concepto que su hermano pequeño fuera el donante. No quería que su hermano creciera sintiendo que había nacido solo para ser una herramienta. Ji-yoon finalmente comprendió la dolorosa razón por la que su hijo había ocultado su enfermedad. Solo pudo aceptar la petición de su hijo entre lágrimas. Al salir de la sala, Ji-yoon se derrumbó en el suelo, abrumada por un dolor desgarrador. Llorando desconsoladamente, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo su hijo se encaminaba hacia la muerte. Ji-yoon finalmente marcó el número de So-eun. So-eun sabía exactamente por qué Ji-yoon la llamaba y fingió serenidad al aceptar su invitación. En secreto, se alegró de que la oportunidad que había estado esperando finalmente hubiera llegado. Sin embargo, se negó a parecer demasiado ansiosa. Necesitaba tender la trampa para que Ji-yoon cayera en ella. So-eun se colocó deliberadamente en una posición moral superior, acusando a Ji-yoon de tratar a Tom como una herramienta. Ante las súplicas desesperadas de Ji-yoon, So-eun declaró, tú eres la madre de Jack, no la de Tom. Con eso, se levantó y salió de la cafetería. Ji-yoon corrió tras ella y la agarró del brazo. Juró renunciar a todo, incluso a la custodia de Jack.
si eso significaba salvarlo. Prometió no volver a aparecer ante ninguno de sus hijos. Al ver la vacilación persistente de Soeun, Ji-yeon, llevada por la desesperación, se arrodilló ante ella en la calle. Soeun fingió ayudarla a levantarse, y luego declaró que no podía decidir sola y que necesitaba consultar con sus suegros. Armada con la súplica de Ji-yeon, Soeun regresó a la empresa y se enfrentó a su marido. Le exigió que negociara con su padre sobre su posición en la empresa y la maternidad de Tom. No renunciaría a ninguna de las dos cosas. In-woo le preguntó de dónde sacaba el valor para negociar. Soeun declaró: el tiempo está de mi parte. Yo misma crié a Tom. Si quieres salvar a Jack, debes conseguir mi consentimiento. Al regresar a casa, Soeun informó a su suegra de que tenía intención de llevarse a Tom de vacaciones durante varios días. La suegra, ajena a su comportamiento inusual, aceptó de buen grado. Cuando In-woo llegó a casa y se enteró de que su esposa se había marchado con su hijo, le invadió una oleada de aprensión. Llamó a Soeun varias veces, pero nadie respondió. Furioso, tiró el teléfono al sofá. Sabía muy bien que se trataba de una advertencia de Soeun. La astuta Soeun, naturalmente, no revelaría su paradero. No había llevado al niño a la estación de esquí, sino que se había ido a la costa. Finalmente, In-woo consiguió contactar con ella. Soeun le dijo que se reuniera con ella en el lugar donde la había salvado años atrás. In-woo estaba completamente desconcertado. Soeun le dijo que lo pensara bien antes de colgar. Llevando a Tom en brazos, se acercó al faro y dijo: aquí es donde mamá y papá se conocieron. En aquella época, Soeun solía ser regañada por su madre. En un arranque de ira, vino a la costa con la intención de acabar con todo, pero un chico guapo la salvó. Ese chico era In-woo. A partir de ese día, Soeun trabajó sin descanso para mejorar, con la esperanza de entrar algún día en el mundo de In-woo. Mientras tanto, Jack terminó su tratamiento y regresó a casa a la espera de un donante. Sugirió a la familia que se fuera de vacaciones a la costa. Mientras paseaban por la orilla, de repente vieron a Tom allí también. Los hermanos corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron con fuerza. In-woo, recordando el pasado, también se apresuró a ir a la playa. Los 6 miembros de la familia finalmente se reunieron. Soeun propuso entonces que salieran a comer juntos. Tom preguntó si podía ir a casa de su hermano a jugar. Minho aceptó sin dudarlo, pero se encontró con la vehemente oposición de Soeun. In-woo se disculpó con Minho por el comportamiento irracional de su esposa. Jack sirvió rápidamente a su hermano su plato favorito, lo que finalmente alivió la incomodidad inicial. Después de la comida, Ji-yeon buscó a Soeun en privado para preguntarle por sus conversaciones con sus suegros. Soeun sabía que Ji-yeon ya había caído en la trampa. Mencionó deliberadamente que su suegro daba mucha importancia a los procedimientos legales y no le interesaban las promesas vacías. Esperaba que Ji-yeon firmara una renuncia a sus derechos de tutela. Sin otra opción, Ji-yeon accedió a preparar los documentos necesarios. Al regresar a casa, Soeun le aseguró a su suegro que cuidaría de Tom con diligencia. Sin embargo, él se dio cuenta de sus ambiciones. Ella no tenía intención de ser madre a tiempo completo. In-woo le advirtió que si volvía a desaparecer con el niño, nunca volvería a verlo. Soeun afirmó que había acordado con Ji-yeon que Tom donara médula ósea para el trasplante de Jack. In-woo, que conocía bien a su esposa, la presionó para que le dijera qué condiciones le había ofrecido a Ji-yeon, pero Soeun se mantuvo callada, insistiendo en que lo primero era salvar al niño. Los demás asuntos se podrían abordar más adelante. Mientras tanto, Ji-yeon no ocultó sus acciones a su marido Minho, confesándole que había suplicado personalmente a Soeun. Sin embargo, el antiguo presidente aprovechó la situación y exigió la custodia de Jack. Aunque Minho estaba dividido, declaró que renunciaría a todo para salvar la vida de Jack. Ji-yeon lloraba sin parar, repitiendo disculpas. Sabía que le debía demasiado a este hombre. Al día siguiente, Minho fue a la oficina de asuntos civiles y, reprimiendo su dolor, completó los trámites para dar por terminada la adopción. Luego le entregó los documentos a Ji-yeon y le pidió que se los entregara a Soeun. Ji-yeon se arrojó a sus brazos y lloró desconsoladamente. Al recibir los documentos, Soeun reprimió su alegría interior. Sabía que necesitaba otra garantía, así que le entregó a Ji-yeon un documento, un compromiso por escrito en el que se comprometía a no volver a ver a sus 2 hijos. Soeun declaró que criaría bien a ambos niños. Ji-yeon, aturdida, balbuceó un agradecimiento a Soeun. En ese momento, el agente entró e interrumpió su conversación. Al regresar a casa, Soeun le entregó los documentos a su suegro. Él se quedó desconcertado. Ya le había dado instrucciones para que cancelara el caso de custodia. ¿Por qué ahora, de repente, los documentos de cancelación de la adopción? Soeun le explicó que había sido una decisión voluntaria de Ji-yeon y su esposa. Querían darle a Jack un futuro mejor. Aunque desconcertado, su suegro no pudo resistirse a sus persuasivas palabras y dejó pasar el asunto. Al salir, Soeun no pudo evitar sonreír triunfalmente. Al día siguiente, su suegro le entregó los documentos a In-woo. Le comentó que, desde que se enteró de que Tom también era hijo de Ji-yeon, no había vuelto a sacar el tema de Jack. Ahora que Soeun afirmaba que Ji-yeon había renunciado voluntariamente a la custodia,
Algo debía haber sucedido entre medias. In-woo se dio cuenta al instante de que So-eun debía de haber chantajeado a Ji-young con la donación de médula ósea, para obligarla a aceptar. No lo dijo abiertamente, pero no pudo resistirse a las insistentes preguntas de su padre. Al conocer la verdad, el anciano presidente lloró amargamente. Nunca imaginó que esa mujer despiadada negociaría con la vida de su nieto. El padre ordenó a In-woo que expulsara de inmediato a esa mujer venenosa de la casa. Mientras tanto, So-eun exigió con aire de suficiencia a su suegro que le devolviera su puesto en la empresa, sin saber que la verdad había salido a la luz. In-woo llamó a Ji-young y le devolvió el acuerdo de terminación de la adopción, pero Ji-young, abrumada por la emoción, le rogó que no provocara más a So-eun, ya que lo más importante ahora era salvar a Jack. Furioso, In-woo casi rompió el acuerdo en pedazos. Ji-young replicó, tu supuesta culpa no ayudará en absoluto a Jack. Si te niegas, te consideraré un obstáculo. Ji-young declaró que haría cualquier cosa por el niño. Con eso, le arrojó el acuerdo a In-woo y se marchó enfadada. In-woo corrió tras ella, prometiéndole que le devolvería a los dos niños. Ji-young insistió en que se llevara los documentos, ya que Mino había arriesgado su vida al decidir este asunto y no debía traicionarlo. El anciano presidente regresó a casa y se encerró en su estudio, recordando su primer encuentro con Jack. Incluso entonces, sabía que su enfermedad estaba avanzada y había comenzado a planificar el futuro de sus padres. Solo pensar en ello llenaba de angustia el corazón del anciano presidente. In-woo regresó, entregó los documentos y explicó que So-eun había utilizado su nombre para coaccionar a Ji-young y a su marido, para que renunciaran a la custodia. El presidente ordenó a In-woo que trajera a Tom de vuelta inmediatamente, pero In-woo protestó diciendo que el proceso de divorcio llevaría mucho tiempo. So-eun, que era abogada, había aprovechado precisamente eso para actuar con tanta descaro. El presidente se levantó furioso y le reprendió, ¿es tu bondad lo que permite que So-eun te manipule? In-woo entró en la habitación de Tom y lo encontró haciendo una videollamada a su hermano. Tom le preguntó si podía ir a casa de su hermano a jugar. In-woo se sintió obligado a revelar la verdad. Le explicó, Jack es tu hermano biológico. Ahora está enfermo y necesita tu ayuda. Tom se asustó mucho al oír mencionar el hospital. Sin embargo, se sentía profundamente conflictivo, sabiendo que Jack era su propia carne y sangre. Se metió bajo las sábanas y empezó a llorar. Cuando So-eun regresó, Tom se aferró fuertemente a su madre. Le preguntó si lo que había dicho su padre era cierto y le confesó su miedo a ir al hospital. So-eun lo tranquilizó, mamá te protegerá. No tendrás que ir al hospital. So-eun se enfureció y fue a enfrentarse a In-woo, exigiéndole que le explicara por qué le había dicho esas cosas al niño sin consultarla. Si tratas a Tom como una mera herramienta médica, pierdes tu derecho a ser padre. In-woo, completamente repugnado por ella, replicó, usaste el nombre de papá para coaccionar a Ji-young. No voy a tolerar más tu comportamiento. So-eun le preguntó, ¿estás diciendo que quieres el divorcio? Pero In-woo sabía que, como abogada, So-eun seguramente había calculado la custodia y la pensión alimenticia. Ahora la despreciaba por completo y no quería darle nada. In-woo declaró que no se divorciaría de ella, pero que le quitaría todos los derechos en la empresa. So-eun no podía creer que su marido se hubiera vuelto tan despiadado. Mientras tanto, llegó la hora de la cita de Jack en el hospital. Insistió en llevar su uniforme escolar al hospital. La familia reprimió su dolor y mantuvo una fachada de indiferencia. Mientras tanto, Ji-young recibió una llamada de So-eun. Había llegado al hospital con Tom, lista para la prueba de sangre que determinaría la compatibilidad. Sin embargo, un pensamiento siniestro acechaba en su mente. Ji-young creía que So-eun estaba cumpliendo su promesa, sin saber que So-eun estaba tendiendo deliberadamente otra trampa. Al regresar a casa, In-woo supuso que la advertencia del día anterior había hecho entrar en razón a So-eun, pero había subestimado la sed de venganza de su esposa. In-woo la miró con total incredulidad. Todo esto, declaró So-eun, es porque tú me empujaste a ello, ya que no has mostrado piedad. No me culpes por ser despiadada. No me dejas ser la madre de Tom. Entonces todos pagaréis el precio. Con eso, So-eun dejó a In-woo plantado y se marchó enfadada a su dormitorio. Mientras tanto, el abuelo multimillonario del chaebol llegó al hospital. Ante la enfermedad de su nieto, él también se sentía impotente. Solo entonces se dio cuenta de que incluso el dinero, la panacea universal, tenía sus límites. Jack lloró y le dijo que él también quería vivir. Estas palabras redujeron al abuelo del chaebol a lágrimas. El abuelo instó a Jack a ser fuerte y le prometió que encontraría una manera. En el viaje de regreso a casa, el viejo presidente recordó la desesperada súplica de su nieto por vivir y no pudo contener las lágrimas. El padre llegó a la casa de In-woo para hablar en privado con So-eun. El suegro reconoció los años de dedicación y contribuciones de So-eun. ¿Pero ahora pretendes negociar con la vida de mi nieto? Eso es algo que no puedo tolerar bajo ningún concepto. So-eun replicó que ella también había arriesgado su propia vida. Tanto el destino de Jack como el mío están ahora en tus manos. El presidente, inflexible toda su vida, finalmente cedió ante su nuera por el bien de su nieto. So-eun estableció sus condiciones. Él debía reconocerla como la madre de Tom. El suegro aceptó y prometió no volver a sacar el tema. Además, So-eun exigió que le devolviera su puesto en la empresa y le concediera acciones. Sin dudarlo,
El suegro aceptó de buen grado. Sin embargo, añadió una condición crucial al acuerdo. Tom debía donar su médula ósea a Jack. Si la donación resultaba imposible por cualquier motivo, el acuerdo quedaría inmediatamente sin efecto. Después de todas sus intrigas, Soo-eun finalmente logró su objetivo. El presidente regresó a su estudio y ordenó a In-woo que restituyera el puesto de Soo-eun y le concediera las acciones correspondientes de la empresa. In-woo no podía entender por qué su padre había cambiado de opinión tan repentinamente. Su padre le explicó que Jack le había dicho que quería vivir. Era evidente lo mucho que estaba luchando por seguir adelante. Al oír esto, In-woo no pudo evitar derramar lágrimas. Afortunadamente, el presidente aún estaba lo suficientemente lúcido como para ordenar a In-woo que se asegurara de que el acuerdo estipulara explícitamente lo siguiente: si Tom no podía salvar a Jack, Soo-eun se iría de la familia con las manos vacías. In-woo prometió cumplirlo. Por último, su padre le advirtió que nunca bajara la guardia con Soo-eun. Mientras tanto, Soo-eun estaba sentada en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro, sin saber si sentir alegría o tristeza. «Has ganado», dijo In-woo. «¿Por qué lloras?» «Me dediqué en cuerpo y alma a esta familia», respondió Soo-eun. «Pero al final, solo evité que me echaran aprovechándome de Tom». «Actuaste por deseo egoísta», replicó In-woo. «No eres digna de ser madre». Soo-eun culpó de todo a su familia biológica. Unos padres que la habían abandonado hacía mucho tiempo. Si fuera una heredera rica, ¿te atreverías a tratarme así? En ese momento, no vio necesidad de dar más explicaciones. Soo-eun ordenó a In-woo que cumpliera las condiciones que ella había establecido. In-woo le advirtió fríamente que, si se atrevía a manipular a Tom de nuevo, lo perdería todo. Con eso, se marchó con una expresión de disgusto en el rostro. Al día siguiente, el médico informó a Ji-yoon y a su marido de que la médula ósea de Jack solo era compatible en un 50%. Para evitar efectos secundarios más graves, primero se someterían a un periodo de quimioterapia conservadora. Al enterarse de la noticia, Soo-eun buscó a Ji-yoon para preguntarle qué estaba pasando. Cuando supo que estaban buscando un donante 100% compatible y que, por el momento, no necesitarían la médula ósea de Tom, Soo-eun se inquietó. Su suegro lo había dejado muy claro: si Tom no donaba su médula ósea, ella no recibiría nada. Acusó a Ji-yoon de jugar con ella. Ji-yoon le respondió preguntándole si temía la promesa que le había hecho antes. No sabía que a Soo-eun no le preocupaba si Jack se salvaría. Su única preocupación era que la echaran. Jack vomitaba sin cesar después de cada comida debido a los efectos secundarios de la quimioterapia. Al ver sufrir a su hijo, Ji-yoon le acarició tiernamente la cara y, sin querer, le arrancó un puñado de pelo. Ji-yoon reconoció que se trataba de un efecto secundario de la quimioterapia. La chica de la que Jack estaba enamorado también visitó la sala para animarlo. Ella brillaba como un rayo de luz que atravesaba la penumbra e iluminaba el corazón afligido de Jack. Afortunadamente, aún había esperanza. El centro de médula ósea convocó a la familia de Ji-yoon para darles una buena noticia. Se había encontrado un donante 100% compatible. La familia estaba encantada. Sin embargo, a Mino le preocupaba que el donante pudiera cambiar de opinión. El médico les aseguró que el donante estaba decidido a cumplir su compromiso, y que, en circunstancias normales, no cambiaría de opinión. Después de firmar el acuerdo, los tres salieron de la consulta del médico muy animados. Mamá dijo que, como Tom no tendría que donar médula ósea, no tendrían que renunciar a la custodia de Jack. Pero Soo-eun, que estaba en la habitación de al lado, escuchó estas palabras. Al recordar las condiciones adicionales que su suegro había añadido al acuerdo, entró en pánico. Soo-eun entró en la consulta y le preguntó al médico si habían encontrado un donante compatible. El médico lo confirmó y añadió que Tom ya no sufriría más. Mientras Soo-eun preguntaba por los datos del donante, el médico recibió una llamada. Aprovechando el momento en que él contestaba, ella anotó rápidamente la información del donante. Al día siguiente, el médico volvió a citar a Ji-yoon y a su marido para informarles de que el donante había cambiado de opinión repentinamente. Ji-yoon quería llamar personalmente al donante para suplicarle que reconsiderara su decisión, pero el médico le explicó que la política del hospital prohibía el contacto privado entre donantes y receptores. La fecha del trasplante de Jack ya estaba fijada, por lo que la única opción era la médula ósea de Tom. Sin otra alternativa, Ji-yoon y su esposa tuvieron que aceptar la realidad. Ji-yoon llamó a Soo-eun y le rogó que permitiera a Tom donar su médula ósea. Soo-eun fingió tranquilidad y le dijo a Ji-yoon que no se preocupara, que sin duda cumpliría su promesa. Después de colgar, finalmente respiró aliviada. Poco después, Soo-eun llevó a Tom al hospital. Ji-yoon observó a su hijo menor con una avalancha de emociones. Tom firmó el acuerdo de donación y luego los médicos lo llevaron al quirófano. Las dos madres vieron alejarse a sus sensatos hijos, cada una con sus propios pensamientos. Soo-eun consiguió las acciones de su suegro, tal y como esperaba. Sin embargo, él le dio instrucciones: deja los asuntos de Jack en manos de In-woo. No debes interferir. Soo-eun lo ganó todo, pero perdió el corazón de toda su familia, incluso su suegra, que siempre la había defendido. Ahora se sentía completamente desilusionada. Soo-eun solo pudo retirarse a su habitación, buscando el calor del abrazo de Tom. Mientras tanto, Jack yacía en su cama del hospital,
aferrándose a la vida. La reacción de rechazo del trasplante de médula ósea hacía que su sufrimiento fuera insoportable. Ji-young gritaba el nombre de su hijo, suplicando al cielo que salvara a su desdichado hijo. En ese momento, su exmarido In-woo llegó al hospital. El médico explicó que una médula ósea 100% compatible habría evitado efectos secundarios tan graves. Ahora, solo podían dejarlo en manos del destino. In-woo se enteró por Mino de que un donante perfectamente compatible había cambiado de opinión en el último momento. Una vaga sensación de inquietud se apoderó de In-woo, aunque no podía precisar de qué se trataba. Regresó a casa profundamente preocupado y le preguntó a So-eun por qué no le había informado sobre el donante. Totalmente compatible, So-eun evadió la pregunta, balbuceando que el donante ya se había echado atrás. ¿De qué habría servido decírselo? In-woo no insistió más. Sin embargo, el corazón de So-eun latía con pánico. Ella buscaba riqueza y estatus, sin intención alguna de poner en peligro a Jack. Afortunadamente, Tom apareció en ese momento y le preguntó a papá si su sangre no era lo suficientemente buena para ayudar a su hermano. So-eun abrazó a su hijo y le aseguró que su hermano se recuperaría. Luego llevó al niño a rezar juntos por Jack. Al día siguiente, en el trabajo, So-eun seguía distraída. Sentía que debía ir al hospital para averiguar la verdad. Casualmente, vio al coordinador del centro de trasplantes conversando con Mino. Sintiéndose culpable, se escondió rápidamente en un rincón. Pero la abuela de Jack la vio y le preguntó qué hacía allí. So-eun no tuvo más remedio que fingir que había ido a visitar a Jack. Luego intentó preguntar sutilmente qué había estado haciendo el coordinador de trasplantes antes. Mino dijo que también había ido a ver cómo estaba Jack. La abuela seguía dándole vueltas a por qué ese donante perfecto se había echado atrás. So-eun le tranquilizó fingiendo, mencionando que incluso los donantes perfectos conllevaban riesgos. En ese momento, Ji-young se acercó. So-eun fingió invitarla a comer. Aunque reacia, Ji-young aceptó cuando su madre la animó a salir a tomar el aire. Ji-young se marchó a regañadientes por un rato. Dentro de la sala, Jack despertó del coma. Sin embargo, no reconocía a las personas que tenía delante. Tras examinarlo, los médicos determinaron que la médula ósea de Tom solo era parcialmente compatible. Esto había causado graves complicaciones, dañando los nervios ópticos. Podría ser temporal y recuperarse gradualmente, o podría ser un daño permanente que condujera a la ceguera. A Ji-young le dolió el corazón al oír esto. In-woo la consoló diciendo, las personas buenas serán bendecidas. La abuela también vino a la sala a visitar a Jack. Jack se esforzó por decirle a la abuela que, si moría, su madre estaría desconsolada y quería que Tom la visitara a menudo. Incapaz de soportarlo, Ji-young instó a su hijo a ser fuerte. Fuera de la sala, Mino lloraba desconsoladamente. En ese momento, In-woo llegó para llevar a su madre a casa y se encontró con el coordinador de trasplantes. El coordinador mencionó que el donante 100% compatible había llamado, expresando su profunda preocupación por el progreso del trasplante de Jack. Ji-young se quedó atónita. El coordinador sugirió que el donante podría haber tenido algún malentendido. Había recibido una llamada de la familia del receptor en la que le informaban de que alguien de su familia iba a donar, por lo que su ayuda ya no era necesaria. Esto dejó a Ji-young e In-woo completamente desconcertados. Ninguno de los dos había hecho tal llamada. Después de mucho especular, no podían imaginar quién podría tener motivos para hacer tal llamada. Además, no sabían nada sobre la identidad del donante. De camino a casa, In-woo recordó algo que So-eun había mencionado anteriormente y decidió volver al hospital para indagar más. Fue al centro de trasplantes y encontró al coordinador, y le preguntó si algún familiar había acudido a preguntar por los datos del donante. La coordinadora mencionó que la madre de Tom había acudido, probablemente preocupada por el resultado de la operación, dada la corta edad de su hijo. In-woo preguntó, ¿le dio el número de teléfono del donante? La coordinadora respondió que las normas prohibían revelar esa información al exterior. Sin embargo, recordó que durante la llamada telefónica de ese día, So-eun había mantenido la cabeza gacha, estudiando los documentos que había sobre la mesa. Rápidamente se había llevado la carpeta. In-woo lo entendió al instante. Aturdido, bajó las escaleras. No podía comprender cómo la esposa a la que siempre había protegido podía ser una mujer tan despiadada y venenosa. Al regresar a casa aturdido, se enfrentó a So-eun y le exigió saber por qué había contactado con el donante. So-eun, al ver descubierto su plan, entró en pánico. Intentó justificarse insistiendo en que, independientemente del donante, era inevitable que hubiera algunos efectos secundarios. In-woo replicó, Jack ahora está ciego. ¿Es ese el efecto secundario del que hablas? Tom, despertado por el alboroto, salió llorando y suplicando a su padre que no tratara así a mamá. In-woo espetó, ella no es tu madre. So-eun cogió rápidamente al niño, se retiró al dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Por mucho que In-woo golpeara la puerta con fuerza, fue en vano. So-eun tapó los oídos de Tom y le susurró palabras tranquilizadoras. In-woo llegó al hospital. Se quedó fuera de la sala y observó en silencio a Jack y a su hijo. Al darse cuenta de que su propia esposa había causado la ceguera de su hijo mayor, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Mino le instó a entrar y hablar con Jack. Sin embargo,
In-woo se sintió completamente sin palabras ante ellos. Pasó la noche en su oficina, sin querer volver a casa. A la mañana siguiente, So-eun acudió a su oficina y le suplicó humildemente que la perdonara. In-woo dijo: podría tolerar otras cosas de ti, pero jugar con la vida de Jack ha cruzado mi línea roja. So-eun respondió: entonces me llevaré a Tom y me mudaré. O simplemente podríamos divorciarnos. In-woo le dijo que dejara de soñar despierta. Te dije que te quitaría todo. So-eun no esperaba que su marido se mostrara tan resuelto esta vez. Salió de la oficina aturdida. Pero Lina lo vio todo claramente. Lina entró en la oficina y le preguntó a In-woo qué había pasado. So-eun parecía estar muriéndose. In-woo no ocultó nada y le contó a Lina exactamente lo que había hecho So-eun. Esta vez, Lina ya no podía quedarse de brazos cruzados. Fue al hospital a buscar a Ji-yoon y le contó una vez más las acciones de So-eun. Ji-yoon no podía entender por qué So-eun haría algo así. Lina le explicó que era porque So-eun había firmado un acuerdo con su padre. Solo si Tom donaba su médula ósea, So-eun podría obtener todo lo que deseaba. Ji-yoon no podía creer que la naturaleza humana pudiera ser tan traicionera, recordando las palabras de consuelo que So-eun le había dicho antes. Ji-yoon sintió que era una amarga ironía. Se enfrentó a So-eun y le preguntó por qué había obstaculizado la donación. So-eun recurrió a sus viejos trucos y le advirtió: no hagas acusaciones falsas o te enfrentarás a consecuencias legales. Mirando fijamente a esta persona desvergonzada, Ji-yoon declaró: nunca me has tratado con verdadera amabilidad. No voy a confiar la crianza de Tom a una persona tan despreciable como tú. So-eun entró en pánico al oír estas palabras. Salió corriendo tras ella, pero no logró detener la marcha de Ji-yoon. Al día siguiente, So-eun recibió una citación judicial. Ji-yoon había solicitado formalmente al tribunal la custodia de su hijo menor. Furiosa, So-eun se enfrentó a Ji-yoon y le preguntó si realmente insistía en seguir adelante con esto. La determinación de Ji-yoon era inquebrantable. No iba a dar marcha atrás. Advirtió a So-eun que no utilizara a Tom como escudo. So-eun solo pudo insistir en que incluso un trasplante de médula ósea perfectamente compatible conllevaba riesgos de fracaso. Harta de la hipocresía de So-eun, Ji-yoon se levantó y se marchó de la cafetería. El escenario que había temido durante 10 años finalmente se había materializado. So-eun ya no podía reprimir su terror interior. Mientras tanto, el abogado Wu, al que Ji-yoon había contratado, llamó a In-woo para informarse sobre la situación. In-woo le ordenó que movilizara al mejor equipo legal para ayudar a Ji-yoon en la demanda. En ese momento, So-eun entró, creyendo erróneamente que su marido no estaba al tanto de la demanda de Ji-yoon. Le rogó que convenciera a Ji-yoon para que retirara la demanda. In-woo la miró fríamente. Debes pagar por tus errores, declaró. ¿Cómo puedes soportar que nuestro hijo sufra?, suplicó So-eun. In-woo, furioso, espetó: deja de usar a nuestro hijo como excusa. Eres una hipócrita. Si realmente temías hacer daño a nuestro hijo, no deberías haber hecho esas cosas en primer lugar. Entonces So-eun se dio cuenta de que su vía de escape se había cerrado. Se acercó al productor del programa y le dijo que tenía material sensacionalista que seguro se haría viral. Durante una emisión en directo, So-eun reveló el incidente pasado. Una mujer, desesperada por salvar a su hijo que padecía leucemia, hizo caso omiso de la ética y la moral. Se sometió a una inseminación artificial con su exmarido, del que se había divorciado, para concebir un hijo menor. Este niño se convirtió en una herramienta para financiar el tratamiento del hijo mayor. Los espectadores desinformados se indignaron porque tales actos violaban la moralidad humana. Algunos incluso dirigieron la narrativa hacia una aventura amorosa. El agente de Ji-yoon le aconsejó que ignorara las reacciones negativas. Ji-yoon, sin embargo, mantuvo la compostura. Desde el día en que presentó la demanda, sabía que estas reacciones negativas eran inevitables. So-eun, creyendo que había triunfado, regresó a casa solo para ser reprimida por Lina. Naturalmente, se negó a dar marcha atrás, insistiendo en que no tenía más remedio que actuar así para sobrevivir en ese hogar. Lina, al observar la actitud impenitente de So-eun, le advirtió que no provocara a sus padres por este asunto. So-eun entró en la habitación de los niños y acarició suavemente la cara de su hijo dormido. Ahora completamente aislada, se aferraba desesperadamente a sus hijos como su único salvavidas. El abogado Wu citó a Ji-yoon y le explicó la opinión pública desfavorable que había contra ella. La parte de So-eun propuso un acuerdo, pero Ji-yoon se mantuvo firme en su decisión de llevar el caso hasta el final. El abogado Wu solo pudo llamar a In-woo para explicarle lo que estaba en juego. In-woo expresó su apoyo a Ji-yoon para que continuara con la batalla legal. En el tribunal, So-eun siguió insistiendo en la ética y la moralidad, acusando a Ji-yoon de utilizar a su hijo menor como una herramienta antes de deshacerse de él. Ji-yoon se defendió ante el juez, explicando que las circunstancias la habían obligado a aceptar las condiciones de So-eun. En ese momento, So-eun presentó pruebas escritas al tribunal, una renuncia a los derechos parentales que Ji-yoon había escrito a So-eun para garantizar la donación de médula ósea de Tom, que demostraban que Ji-yoon simplemente había tratado a Tom como una herramienta. Sin embargo,
Esto le proporcionó al abogado una oportunidad perfecta para argumentar que demostraba precisamente cómo Soeun había explotado los instintos maternales de Ji-yeon para coaccionarla a aceptar unos términos tan crueles. El juez expresó su desconcierto: si la donación había sido acordada y la renuncia firmada, ¿por qué iniciar un litigio ahora? El abogado Wu explicó que era porque había aparecido un donante totalmente compatible, por temor a perder sus acciones en la empresa. Soeun había obstaculizado en secreto al donante, lo que provocó que Jack quedara ciego tras el trasplante. Soeun se enfureció y declaró que se trataba de una calumnia. El abogado Wu anunció la citación de un testigo para que prestara declaración. Para sorpresa de todos, el testigo resultó ser el marido de Soeun. En Wu, por lealtad conyugal, se había enfrentado anteriormente a su esposa y le había dicho: devuelve a Tom a Ji-yeon mientras aún hay tiempo y te perdonaré. Pero para entonces, Soeun había caído en la locura. Acusó a su marido de solo tener ojos para su exmujer, afirmando que él y su exesposa habían mantenido una relación sentimental, e intentó arrastrar a su hijo al tribunal. Tales acciones eran inaceptables para una madre. In-woo hacía tiempo que había descubierto las intrigas de Soeun. Si renuncias a Tom ahora, reconoceré que estás actuando en el mejor interés del niño. Soeun sabía que estaba completamente sola, pero nunca imaginó que su marido aparecería como testigo de Ji-yeon. In-woo admitió que su hijo menor, Jun-seon, había sido concebido mediante inseminación artificial con su exmujer. ¿El precio del consentimiento de su actual esposa? Entregarle el niño para que ella lo criara. El abogado exigió saber por qué. In-woo explicó que su esposa sufría insuficiencia ovárica prematura y no podía concebir. Para ganarse la aprobación de su suegro y heredar la fortuna, había fingido dar a luz al niño. Soeun ya no pudo contenerse. Se enfrentó a In-woo y le exigió saber por qué le había hecho eso. En ese momento, In-woo había dejado de lado todo afecto conyugal, e informó al juez de que Soeun había obstaculizado una donación para asegurar las acciones de la empresa, lo que había provocado la ceguera de su hijo mayor. Dada la complejidad del caso, el juez aplazó el proceso. Al salir de la sala del tribunal, Ji-yeon y su marido expresaron su gratitud a In-woo por su despiadada lealtad. Al darse cuenta de la prolongada ausencia de Soeun, In-woo regresó a la sala del tribunal. Al ver a Soeun sentada inexpresiva en el asiento del abogado defensor, In-woo la instó a que lo dejara. De lo contrario, también perderás tu puesto como abogada. Soeun se levantó enfadada y declaró: ahora tengo acciones de la empresa. Nadie puede tocarme. In-woo le suplicó que dejara de luchar, pero Soeun insistió en que era su deber hacer una última petición por los niños. Sin embargo, la opinión pública en Internet ya había cambiado y la condenaba por explotar a los demás y recurrir a tácticas deshonestas. Los productores del programa, desesperados por salvar la audiencia, le exigieron que se retirara del panel de invitados. Incluso sus subordinados murmuraban su desaprobación, expresando su disgusto por sus acciones al robarle el marido a su mejor amiga. Su asistente más fiel, buscando su propia supervivencia, también presentó su renuncia. Ahora, Soeun estaba verdaderamente abandonada por todos. El abogado Wu encontró a Ji-yeon para informarle de que el proceso avanzaba sin problemas. Solo quedaba que Tom compareciera una vez ante el tribunal y el caso podría cerrarse. Al enterarse de que su hijo menor se enfrentaría al juez, Ji-yeon dudó, temía exponerlo a cualquier daño, pero el abogado Wu insistió en que Soeun ya había dado su consentimiento y que oponerse sería contraproducente. Mientras tanto, la abuela visitó a Tom. Tom se arrojó a sus brazos, sollozando. Había oído a los niños susurrar que no era el hijo biológico de su madre. La abuela lo consoló: tu hermano venció su enfermedad a los 6 años. Creo que tú también puedes superar esto. Tom se aferró a ella, sollozando con una mezcla de comprensión y confusión. Salió solo y llamó por teléfono a su padre. Entre lágrimas, le preguntó si su madre era su verdadera madre. In-woo se asustó al oír esto y le ordenó que se quedara donde estaba mientras él acudía rápidamente. Al enterarse de la desaparición de Tom, Soeun se volvió loca y acusó a Ji-yeon de secuestrar ilegalmente a Tom. Ji-yeon insistió en que ni siquiera había visto a su hijo menor. Esto solo aumentó el pánico de Soeun. Buscó en todos los lugares que Tom solía frecuentar, pero no encontró nada, hasta que se encontró en la calle con Ji-yeon, que también había salido a buscarlo. Soeun agarró a Ji-yeon por el cuello y le advirtió: si le pasa algo a ese niño, lo vas a pagar caro. Ji-yeon la instó a pensar detenidamente en qué otros lugares podría haber ido Tom. En ese momento, In-woo llamó con noticias sobre el paradero de Tom. Tanto la madre biológica, Ji-yeon, como la madre adoptiva, Soeun, se apresuraron a acudir al lugar. Tom gritó: mamá, y corrió a abrazar a Soeun, llorando desconsoladamente. Ji-yeon se quedó paralizada cerca de ellos, al ver a la madre y al hijo abrazados entre lágrimas. Ji-yeon sintió una compleja mezcla de emociones. Por muy astuta y taimada que hubiera sido Soeun en el pasado, al menos su amor por Tom era sincero. Salió sola de la comisaría, sintiéndose desolada. In-woo se dio cuenta del dolor y la desesperación de Ji-yeon y salió corriendo para consolarla. Pero Ji-yeon le dijo que volviera y pasara tiempo con Tom. Mino llamó para decir que Jack, su hijo mayor, estaba mostrando una mejora en sus ojos. Ji-yeon apenas podía creerlo.
Jack le leyó en voz alta un artículo del periódico. La abuela casi saltó de alegría. Por fin, un rayo de luz atravesó su vida de penurias. Ji-yoon lloró y dijo que pronto volvería a casa. El día de la vista final llegó en un abrir y cerrar de ojos. So-eun le preguntó a Ji-yoon si se arrepentía de haber llegado hasta ese punto. Ji-yoon le respondió, ¿tú no te arrepientes? So-eun le dijo que no eludiera la pregunta. Ji-yoon afirmó que había presentado la demanda para que So-eun fuera castigada. Sin embargo, nunca imaginó que su hijo sufriría las consecuencias. Durante la última década, So-eun había criado a su hijo menor. Ji-yoon lamentaba profundamente no haber apreciado nunca de verdad esa bondad. Era ese error el que las había llevado hoy al tribunal. So-eun no pudo contener las lágrimas. Temiendo que Ji-yoon pudiera hacer declaraciones perjudiciales para el veredicto, el abogado solicitó permiso para hablar en privado con la demandante. Sin embargo, Ji-yoon declaró que deseaba retirar la demanda. La sala estalló en asombro. Su familia expresó su apoyo a la decisión de Ji-yoon. Después de la audiencia, Ji-yoon se acercó a So-eun. So-eun confesó su profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas. Ji-yoon le instó a no darle más vueltas al asunto. So-eun insistió, retiraste la demanda para demostrar que eres la verdadera madre. ¿No? Pero yo también soy madre. ¿No? Soy Mino. La vista de Jack se está recuperando poco a poco. In-woo se alegró mucho al oírlo. So-eun derramó lágrimas de arrepentimiento. El suegro descubrió que había sido So-eun quien había obstaculizado la donación de médula ósea. In-woo mencionó la mejora de la vista de Jack. Pero el suegro no podía tolerar que nadie hiciera daño a su nieto. El suegro se levantó y ordenó a So-eun que abandonara la casa inmediatamente. So-eun sabía que todo estaba irremediablemente perdido. Sin embargo, In-woo comenzó a hacerse el santo, declarando que siempre había sabido que ella lo amaba y reconociendo su devoción por Tom. Al día siguiente, So-eun llevó a Tom a tomar fotos y hacer manualidades juntos. Quería dejarle a su hijo hermosos recuerdos. Esa noche, después de que él se durmiera, le acarició la cara y le susurró que debía olvidar a su madre. Cuando In-woo llegó corriendo al hotel, solo encontró a su hijo dormido y un acuerdo de divorcio. Tom se despertó llorando y exigiendo encontrar a su madre. In-woo lo cogió en brazos y entró en el ascensor. So-eun, escondida en un rincón, tenía el corazón completamente destrozado. El abogado informó a Ji-yoon de que el colegio de abogados había revocado la licencia de So-eun. Además, So-eun ya había iniciado los trámites de divorcio. So-eun llegó a la costa, donde 20 años antes había contemplado la posibilidad de acabar con su vida. Pero, ¡ay! Una voz la llamó. Era su madre, que la había abandonado años atrás. Después de desahogarse, madre e hija se reconciliaron. Incluso abrieron una cafetería junto al mar. Aunque Jack nunca se mudó a la mansión, seguía visitando a sus abuelos con regularidad. In-woo también llevaba a su hijo pequeño a ver a Ji-yoon y a su marido periódicamente, permitiéndoles saborear la alegría de las reuniones familiares. Quizás la vida es así, con demasiadas imperfecciones. Sé que todos están frustrados porque los villanos no han sido llevados ante la justicia y siguen viviendo a lo grande. Pero en la vida real, esas cosas son muy comunes.